Yo creo que hay dos formas de liderar los cracks, que es desde la palabra y desde el ejemplo. Y yo creo que sobre todo ellos lideran desde el ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando llegué a París dije, son muy buenos, pero no les veo a esa diferencia inmortal que veía antes de ir respecto a los que yo tengo. La palabra aguanta todo, un libro aguanta todo, pero la práctica creo que no es tan sencilla como lo parece. Pero, por ejemplo, tienen una inversión, tienen unos medios que ningún entrenador de España tiene, ningún club. Acaba un partido, ganas y muchas veces no sientes alegría de ganar, sientes alivio de decir, menos mal, he ganado, un problema menos. Una semana tranquila. Y te dura 5 minutos. El ejercicio en sí mismo, lo que importa es tus correcciones, el sentido que le des a ese ejercicio. Nunca me imaginé ser entrenador profesional de balonmano, nunca fue mi sueño. Y al final, por unas cosas o por otras, pues he terminado en esa faceta que nunca me esperaba. Hola, buenos días a todos. Hola, Fer. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, nuevo capítulo, de nuevo por aquí. J. González, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, encantados de tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotros. Pues hoy jugamos un poco en casa, ¿no? Porque hemos venido a la Salle de Valladolid, un sitio, bueno, de donde han salido muy buenos jugadores, y por ahí va a ir un poco encaminada la charla. Hemos invitado también a algún entrenador joven de aquí de Valladolid para que vea la charla y hilar un poquito por ese camino que creo que puede ser interesante para nuestros oyentes. Y nada, vamos a arrancar con ello. Nos gustaría hablar por dos lados distintos. En el primero vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria como entrenador, cómo te has ido desarrollando en la élite y demás. Y luego la parte que creo que nos interesa sobre todo a ese público, a esos entrenadores jóvenes, que es la formación de entrenadores. Que tú en Valladolid y luego posteriormente has tenido mucha responsabilidad y has tenido un cargo importante en cuanto a la formación. Entonces, vamos a empezar como siempre por el principio. ¿Quién es J. González? ¿Cómo te definirías? Bueno, yo creo que deportivamente pues podríamos decir que alguien que nunca pensó en ser entrenador profesional y que finalmente pues se dedica al balonmano profesional por muchas cuestiones de la vida. En el plano personal, yo creo que en cierto modo es un defecto, pero yo me considero alguien muy perfeccionista, muy trabajador, que le gusta que todas las cosas salgan perfectas. Y yo creo que exijo en la línea de lo que yo me exijo a mí mismo, ¿no? Yo creo que siempre he sido exigente con los jugadores, con la gente que ha estado a mi alrededor. También he sido muy exigente cuando era profesor de matemáticas, ¿no? Con mis alumnos. Pero también creo que luego en la parte humana, creo que cuando alguien ha necesitado algo no soy capaz de decir que no y siempre he intentado ayudar a todo el mundo, ¿no? Siempre yo creo que es mejor quizá que te defina otra gente que que yo a mí mismo, pero bueno, yo creo que es un poco el resumen, ¿no? Alguien que siempre ha intentado ser muy perfeccionista, a veces yo creo que eso es un problema grave, muy trabajador, intentar dar lo máximo en cada cosa que hago. Y sobre todo hay una característica muy rara, muy diferente, que es lo que te he comentado, que es que nunca me imaginé ser entrenador profesional de balonmano, nunca fue mi sueño y al final, por unas cosas o por otras, pues he terminado en esa faceta que nunca me esperaba. Bien, vamos a hablar de esas cosas, ¿no? ¿Cómo llega el balonmano a Jota y cómo llega el ser entrenador a tu vida? Bueno, yo creo que voy pasando por muchas etapas y muchas son, podemos decir, casualidades de la vida, ¿no? Yo, bueno, pues soy de un colegio del que me siento muy orgulloso, que es San Viator. En aquella época, cuando yo era pequeño y tenía 8 años, pues era un colegio que había dos frailes, que eran Julio de Paz y Alberto Muñiz, que fomentaban muchísimo el balonmano. Y entonces, bueno, pues con 8 o con 9 años decidieron hacer un torneo interno que se llamaba San Viator, que era que nos ponían a jugar a balonmano y de ahí hacían una selección, ¿no? Entonces, bueno, mi inicio ya empezó siendo un poco complicado, porque
Después yo me puse en la portería, me puse de portero, empecé de portero en ese torneo, me gustaba jugar y hicieron una selección de 16 jugadores. Y yo en esa selección de 16 jugadores, pues no entré, pero Julio de Paz me acuerdo que dijo, bueno, y pues si acaso vamos a coger uno más y vamos a coger a Jota. Y así empecé en el mundo del balonmano, empecé de portero jugando en San Viator. Al principio puedo decir que no se me daba mal la portería, pero después llegó otro portero que se fue uniendo, que era Roberto Vacas, de mi generación, que lo hacía bastante mejor que yo. Y bueno, yo hacía otras actividades y dije, bueno, venga, dejo el balonmano porque ya no jugaba a casa, casi era suplente, era muchísimo peor que el otro. Y de ahí pues pasé a, no, bueno, vamos a probar contigo, me dijeron Alberto Muñiz y Julio, vamos a probar de jugador. Y bueno, probé de jugador en distintos puestos. Yo creo que ya no sé muy bien dónde ponerme porque no terminaba de funcionar en ningún puesto, a pesar de que era una cosa que me gustaba. Y a los 14 años dejé el balonmano. La dejé por varios motivos. Uno principalmente era porque yo decidí a los 14 años entrar al seminario de San Viator. Es una cosa que casi nadie sabe de mi trayectoria. Yo admiraba mucho tanto a Julio de Paz y a Alberto Muñiz y de pequeño yo quería ser misionero, quería ser como ellos, quería ayudar a la gente y decidí entrar en el seminario de San Viator. Entonces, una vez que entras ahí con 14 años, que estaba al lado del Colegio San Viator, pues estaba prohibido seguir participando de deportes externos a lo que se hacía dentro del seminario y ahí acabó mi trayectoria con el balonmano. Cuando después, con 18 años, decidí no, hice el postulantado, estuve en el seminario, luego el postulantado, luego venía el noviciado, pero de mi generación solo quedaba yo que estaba interesado en hacerlo. Entonces se decidió que para una persona no era interesante, eso se hacía en el País Vasco. Yo hice COU, en mi época era COU, ahora es segundo de bachillerato, lo hice en Vitoria. Entonces, bueno, pues decidí volver aquí a Valladolid y seguí con ellos desde mi casa, empecé mi carrera de ciencias matemáticas y entonces me seguía gustando mucho el balonmano. Y ahí fue cuando le dije a Alberto Muñiz, que era el responsable del balonmano en San Viator, que si alguna vez necesitaba a alguien para entrenar, pues que a mí me gustaría entrenar a chavales, a pesar de que hacía mucho tiempo que ya no jugaba con ellos. Y a partir de ahí, 18 años, empecé ayudando a Alberto Muñiz con un equipo infantil de segundo entrenador y ya al año siguiente pues empecé con equipos alevines, estuve 6 años con equipos alevines y ahí es un poco como empezó mi trayectoria, ¿no? ¿Y cómo se sigue desarrollando? O sea, una vez que llegas allí, que empiezas a entrenar, ¿es una evolución lineal? También un poco el cambio de perspectiva, o sea, porque habrá algún momento en el que tú digas, vale, esto me puede Sí. dar para vivir, puedo dedicarme a ello. ¿Cómo se da esa evolución? Bueno, pues la clave ahí hay un cambio importante. Yo me quedo entrenando en San Viator, Alberto Muñiz, que es el que distribuye los equipos, me pone siempre un equipo alevín para entrenar un equipo alevín. Yo al mismo tiempo hacía muchas actividades, estaba haciendo mi carrera de ciencias matemáticas, daba clases particulares, entrenaba a los equipos en San Viator, pero además yo llevaba grupos de chavales en San Viator que les enseñaba un día a la semana, yo tenía reuniones con ellos, les enseñaba valores, lo que yo aprendí en el escenario, valores, hacíamos campamentos con ellos, actividades al aire libre, y yo era un poco el monitor de esos chavales que eran más jóvenes que yo y tenía mucha relación con San Viator. Entonces llega un punto que cuando acaba la carrera, empiezo los cursos de doctorado y cuando voy a acabar la carrera, pues se produce una noticia importante en San Viator y es que Alberto Muñiz le destinan a Madrid. Entonces no había nadie que se hiciera cargo del club. Entonces el Club San Viator como tal, cuando yo tenía 22 años, 23 años, iba a desaparecer. No había nadie que estuviera interesado en hacerse cargo del club. Entonces, bueno, pues yo decidí, si no hay nadie, bueno, pues yo me pongo al frente del club y llevo el club de San Viator. Y entonces, bueno, lo que ocurrió es que algunos entrenadores también decidieron irse ese año y me tocó entrenar al alevín, al juvenil y bueno, cuando me puse a cargo de San Viator, pues el que estaba de entrenador en el balonmano en aquel momento era Manolo Cadenas.
Manolo Cadenas me pidió que quería que alguno de mis jugadores, como Fran Pérez, un pivote que tenía en San Viator, y otros jugadores, José Antonio y tal, que le gustaría que fueran a entrenar con el primer equipo del Valladolid. Yo le dije que ningún problema. Ahí cogí un poco de relación con él. De segundo estaba Juan Carlos Pastor. Y bueno, pues ahí dirigí el club, ya no entrenaba un equipo, entrenaba dos equipos, tenía muchísimas, ya se me complicaban mucho las cosas, tenía que entrenar ya dos equipos, dirigir el club de San Viator, encargarme de toda de la pequeña contabilidad que tenía un club como San Viator, que era todo por amor al arte, no cobrábamos nadie, y de, bueno, de organizar la ropa, las fichas, los horarios, todas estas cosas para jugar. Y después de estar ahí 2 o 3 años, pues hay un momento en el que Alberto Muñiz le vuelven a destinar a Valladolid. Y una vez que le destinan a Valladolid, pues Juan Carlos Pastor, que ya había cogido, Manolo Cadenas se fue a León, Juan Carlos Pastor había cogido el primer equipo, yo tenía que tener una relación muy normal, no teníamos mucha relación y tal, pues estaban buscando una figura de segundo entrenador en el primer equipo del Valladolid. Y entonces, bueno, Pastor siempre, desde que yo entrenaba en San Viator, yo iba a ver sus entrenamientos, él tenía 4 años más que yo, él alguna vez veía algún entrenamiento mío y siempre me dijo, dice, a mí me parece que eres un entrenador que puedes tener mucho futuro. A eso se junta que Raúl González entrenaba también el juvenil del balonmano Valladolid y jugábamos uno en contra del otro y hablando un día con Pastor, oye, a mí este entrenador me parece que lo hace bien, es un entrenador que nos vendría bien. Pastor nunca quiso que dejara San Viator por no dejar San Viator un poco tirado, y lo que ocurrió es que una vez que vuelve Alberto Muñiz me dice, oye, ¿te gustaría venir con nosotros a dirigir, a empezar a entrenar los equipos de la base del Valladolid, a crear un proyecto de jóvenes, a estar de segundo entrenador con el primer equipo? Y bueno, para mí fue una ilusión tremenda porque nunca había buscado ser profesor. Ese mismo año me cogen en un colegio de profesor a jornada completa, el Colegio Amor de Dios, donde he sido profesor de matemáticas muchos años. Al año siguiente también en una universidad privada, que era Fray Luis de León, que estaba aquí también en Valladolid, que ahora ya no existe como tal, y se me empieza a acumular todo. Y ahí empiezo a... Yo tenía mis ideas de balonmano, pero lógicamente estar con Raúl y con Pastor, que me dan esa oportunidad, pues fue otro nivel. Entonces empiezo a ver cosas que yo hacía, las hacían ellos, pero empiezo a ver otras cosas nuevas que me parece increíble su forma de ver el balonmano. Y ahí es donde empiezo un proyecto. El primer equipo que tengo que dirigir es un equipo en el que se decide fichar a 2 jugadores de fuera y los demás que fueran de Valladolid. Y claro, ese primer equipo, pues que le entrenábamos Raúl González y yo, pues yo estaba más con ellos porque Raúl tenía partidos, entrenamientos y tal, y ahí es donde empieza mi trayectoria en el Valladolid. En ese primer equipo estamos hablando de jugadores, fichamos 2 jugadores de fuera, uno es Iker Romero y otro es Roberto García Parrondo, que llegaron a ser jugadores muy importantes, y se fichó otro jugador precisamente de aquí, de La Salle, que es Chema Rodríguez, que también ha llegado a ser un grandísimo jugador, y luego jugadores que había de San Viator como Chuchi Martínez, o había jugadores, por daros nombres a lo mejor más conocidos, o del aula, por ejemplo, Javi el Mudo, no, a lo mejor ese ya no suena tanto, el portero, o Tarzán, lo llamamos Tarzán, que era diestro, que jugaba de extremo derecho. Creamos un equipo y a partir de ahí luego se empieza a crear una base más grande. Ese equipo queda campeón de España y bueno, es un primer paso adelante en una cosa que era complicada. Se construyó un gran equipo y yo empecé a trabajar sobre todo a dedicarme con la base. Yo estaba con Pastor de segundo entrenador, pero había veces que yo no podía viajar con él porque me tenía que encargar de los equipos de la base. Y a partir de ahí, en ese primer equipo también estaba Álvaro Senavilla, de pivote, que jugaba de pivote, digo, porque fue después el primer entrenador que empezó conmigo a generar un proyecto en el balonmano Valladolid. Y como quien no quiere la cosa, una cosa que era un hobby, que era por pasar el tiempo y porque me gustaba, un hobby serio, que me gustaba mucho, pues tuve la suerte de que primero Alberto Muñiz me llamó para aprender mucho con el San Viator, después Pastor y Raúl, principalmente Pastor, me llamaron para el balonmano Valladolid, y yo tuve esa suerte que quizá otros no tuvieron, se fijaron en mí y dijeron, este es el entrenador que queremos. Y ahí ya estuve 11 años dirigiendo las categorías inferiores. Pero hay que decir que sí, yo estaba de su entrenador con Pastor, pero mi principal misión era intentar sacar gente desde la base, gente joven,
que llegara al primer equipo. Y sobre todo había una cosa muy importante. Pastor siempre me decía, cuando un jugador joven llegue conmigo, tienes que crear un sistema de juego, una línea desde abajo, un proyecto, de tal forma que cuando un juvenil venga conmigo, yo no tenga que parar los entrenamientos para explicarle lo que es cada seña, cómo se juega un bloqueo, cómo hay que jugar un cruce, cuál es la técnica que nosotros utilizamos para lo que llamamos bote ancho y otra serie de técnicas específicas que se generaron en ese estilo que se llama de Valladolid. Y esa era mi principal misión, ¿no? Y ahí es donde empezó mi trabajo con la base, que es de lo que sinceramente estoy más orgulloso y más contento. Y luego, bueno, pues 11 años en Valladolid. De ahí me fui a Logroño, me llamaron antes otros equipos de la primera división profesionales, pero nunca me decidí a ir porque estaba aquí muy bien. Yo tenía mi colegio, tenía la universidad, estaba muy bien en el balonmano Valladolid. No me quería complicar la vida, pero llegó un proyecto que empezaba casi desde cero y me fui a Logroño, un equipo que empezó de abajo. Yo llegué cuando se habían salvado el año anterior en la última jornada sin depender de ellos mismos, tuvieron que ganar y depender de otros resultados y generamos un proyecto en Logroño, 11 años estuve allí, en el que, bueno, pues jugamos, ya el tercer año empezamos a jugar Europa, 5 años Champions y bueno, fue muy bonito hasta que Raúl fue a París, después de esos 11 años, me dijo, ¿te quieres venir conmigo? Y decidí cambiar no porque no estuviera contento, sino porque era otra experiencia diferente y quería ver, sinceramente, no os voy a engañar, pues cómo funciona un club como París y cómo son jugadores como Hansen, Nikola Karabatic, que les veías por la tele y te parecía imposible estar con ellos. Nunca me imaginé que llegaría allí. 5 años allí y ahora llevo pues ya 2 años en Benfica. Has hablado de muchos referentes. Precisamente un poco la idea de este podcast iba por esa línea. De hecho, voy a confesar que nosotros hemos hablado con Alberto Muñiz a ver si era posible que estuviese aquí para hacer un podcast a 4. Sí. Mi pregunta va orientada a cómo tú explicarías a los entrenadores jóvenes la importancia de esos referentes y la importancia de acercarse, de tratar de ser humilde en ese sentido para poder arrimarte a esas personas y ver tus defectos y poder reforzar tus virtudes acercándote a ellos. ¿Qué importancia le das a eso? Bueno, yo creo que lo primero era que yo creo que en nuestra época la mayoría de los entrenadores las cosas han cambiado mucho. Yo creo que entrenábamos por amor al arte, era una cosa que nos gustaba. Y por ponerte un ejemplo, Juan Carlos Pastor, yo me acuerdo que cuando San Viator no tenía suficientes entrenadores, pues yo tenía 4 años menos que él era cadete, yo era alevín de segundo año, él era cadete y nos llevaba a los partidos y actuaba de entrenador y nos dirigía, ¿no? Entonces es algo muy, muy diferente. Para mí los referentes, yo he tenido muchísima suerte en eso. O sea, en esta vida hay que estar en el momento justo, hay que tener esa suerte y también, lógicamente, hay que demostrar algo. Yo creo que siempre he sido muy serio con mi trabajo, era algo que me apasionaba y entonces, bueno, para mí, Alberto Muñiz fue un referente en cuanto a lo que es la enseñanza, enseñar la técnica. Yo aprendí mucho con él de cómo enseñar los gestos técnicos correctos y eso fue muy importante para mí. Empecé con él y luego mi interés era, a ver, esto suena un poco viejuno, pero en mi época, cuando yo empecé, no había internet. Entonces, ahora tienes todo lo que quieras en internet, buscas, te encuentras vídeos, entrenamientos, tal. Pero en mi época, al principio, esto no era así. Entonces, había un clinic, íbamos a ver un clinic. Había cualquier cosa y teníamos que ir allí. Los clinics tenían una ventaja, que para mí era mucho más personal. Conocías a la gente, hablabas con ellos después del clinic, te quedabas hablando con unos, con otros. Daba un aspecto personal de relaciones entrenadores que era muy positivo. Entonces, para mí Alberto fue un referente, sobre todo en la técnica. Después, lógicamente, ya cuando llego al Valladolid, en esa progresión de ver clinic, intentar aprender y tal, yo iba, por ejemplo, le pedía permiso a Manolo Cadenas para ver sus entrenamientos, o cuando Pastor entrenaba a los juveniles de San Viator y yo estaba en San Viator, yo decía, ¿puedo ver tus entrenamientos? Y me gustaba mucho aprender, ver los entrenamientos, ver lo que hacía otra gente, y luego Pastor pasó a ser un referente importante cuando llegué al Valladolid. Sin duda me cambió la vida, ¿no? Yo creo que Pastor y Raúl, los dos juntos,
fueron una referente porque crearon un estilo de juego increíble, ¿no? Lógicamente, Pastor era entrenador, pero yo también veía que algunas veces pues, Raúl daba algunos detalles, algunos apuntes, y entre los dos hablaban. Y yo tuve esa suerte de que me llamaran a estar allí con estos dos, que fueron dos referentes claros para mí, ¿no? Y después yo intenté hacer lo mismo con otros entrenadores. Entonces yo lo que hacía es, cuando ya había jugadores que acababan su etapa juvenil y que no iban a llegar a jugadores profesionales, el primero fue Álvaro Sendevilla en este sentido, bueno, yo le había entrenado, le digo, oye, ¿te gustaría ponerte entrenador? Y empecé a trabajar con ellos y a crear un estilo. Definíamos lo que había que trabajar en cada etapa, lo que había que trabajar en cadetes, lo que había que trabajar en infantiles, incluso en infantiles, para que llegaran con un cierto estilo. Y luego yo, entre comillas, pues pasé a ser un poco un referente para ellos. Después con Eduardo Izquierdo, que también llegó a ser segundo entrenador del Valladolid, Nacho González, bueno, y otros muchos, ¿no? Entonces yo he tenido sobre todo esos tres referentes. Alberto Muñiz y Julio de Paz, cuando yo era pequeño, cuando yo jugaba, me enseñaron todo, son mis dos referentes. Después Alberto Muñiz fue el que continué, con el que empecé con él a entrenar, y después con Pastor y con Raúl han sido con los que más he aprendido. Una vez que tienes esos referentes, vas viviendo diferentes etapas. Una primera etapa en la que al final trabajas junto a Pastor, luego sigues siendo segundo entrenador, después empiezas tu andadura como entrenador, como primer entrenador. ¿Cómo ha cambiado tu día a día, las funciones que tenías y qué hace actualmente Jota? O sea, ¿cómo sería un día para ti y cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo era antes como segundo entrenador, como dentro de la formación de entrenadores y cómo es ahora mismo? Yo he cambiado, he ido evolucionando mucho. Yo creo que las personas creemos que no vamos a cambiar. Cuando estamos en una edad pensamos que eso es así y no vamos a cambiar. Y yo creo que he ido evolucionando mucho, ¿no? Mira, yo te voy a contar primero una anécdota para hablar de esto. Hay un jugador, Rafa Capote, que yo tuve en Logroño, ¿no? Y que sigo manteniendo muy buena relación con él. Y un día hay jugadores que te siguen llamando, que sigues hablando con él, ¿no? Para mí ha sido uno de los jugadores con más potencial y mejores que he tenido en Logroño. Le tuve un año porque le ficharon en Qatar. Pero me decía un día, ¿no? Yo siempre cuando era profesor decía, mira, normalmente, yo le decía a mis alumnos, normalmente muchas de estas cosas, salvo que vayáis por matemáticas, no os van a valer para nada. Muchas no os vais a acordar de ellas. No os acordaréis si el edificio es bonito, ¿no? El del Colegio Maravilloso tal. Os vais a quedar con las relaciones que habéis tenido, os vais a quedar con la imagen que tengáis de mí, y era un poco lo que yo intentaba en la base. Entonces, por hacer un resumen y que no sea muy largo, ¿yo que habría cosas que he hecho como entrenador de la base? Sí. Por ejemplo, yo creo que por esto hemos pasado todo. Si empezamos por primera etapa en San Viator, ¿yo de qué me arrepiento? Me arrepiento de querer ganar el campeonato alevín todos los años. Y que a través de eso había jugadores, chavales, que no disfrutaban del balonmano y jugaban poco. Y otros jugaban mucho. Jugaban con los buenos y con los que no eran tan buenos no jugaban tanto. Yo creo que ahí no fui un buen formador. Pero tenías esa ambición de ganar, de ser competitivo, de tal. Entonces, está bien, pero hay que buscar un equilibrio. Cuando llego al Balonmano Valladolid, yo creo que hay otra cosa que es importante. Ahí ya vamos más a rendimiento, es diferente, ¿no? Pero ahí quiero hablar un poco lo que me dijo un día Capote. Yo creo que en la base, luego os termino de contar lo de Rafael Capote, yo creo que en la base he sido muy duro y muy exigente con mis jugadores. Pero como me dijo Rafa Capote, me decía, mira, yo creo que eres un entrenador que he tenido extraordinario. Tácticamente y técnicamente yo he aprendido una auténtica barbaridad. Dice, pero eres muy duro con la palabra, ¿no? Entonces, a veces somos muy agresivos y muy duros sin darnos cuenta de cuando decimos algo, el daño que estamos diciendo al jugador joven o en cuanto a exigirle, ¿no? Entonces, ahora se va a una psicología más positiva, pero yo era mucho de corregir, de ser muy duro con ellos. Pero me dijo una cosa muy importante, dice, mira, pero lo que siempre te salva, dices que sabemos que siempre que hemos necesitado algo, has estado ahí como entrenador, que eres muy buena persona y que siempre nos ayudas. Y que sabemos que una cosa es lo que nos exiges y lo que te pasas a veces en lo que nos dices en los entrenamientos y lo de fuera. En ese sentido, en mi etapa del Valladolid de la base, que fue extraordinaria, ganamos muchos campeonatos de España, yo disfruté muchísimo con los jugadores jóvenes.
creo que la mayoría tienen un buen recuerdo de mí en el plano personal. Creo que a veces era excesivamente duro con ellos, ¿no? Pero como decía Chema y otros jugadores que he tenido, el plano personal me ayudaba mucho con ellos, ¿no? El intentar ayudarles, estar pendiente con ellos, me preocupaba por sus estudios. No era solo un entrenador de balonmano, sino que yo a veces a los chavales que traíamos de fuera les llevaba al colegio, iba a hablar con sus tutores, cómo iban en el colegio. Entonces, ese plano personal de ayuda fue algo que yo creo que me distingue, ¿no? Que me distinguió en aquel momento. Pero sí es cierto que yo cambiaría mi relación con los jugadores en aquel momento. Luego ya cuando llegas a Logroño luego como segundo entrenador del Balonmano Valladolid, mi función era más sencilla. Yo creo que el segundo entrenador es un poco más el poli bueno, yo creo que eso es más sencillo. Y cuando después ya llegamos a Logroño, ya era un balonmano más, era totalmente profesional. Y ahí ves otro punto de vista, ¿no? Lo más duro de esa etapa para mí es cuando a un jugador le tienes que decir que no continúa, que crees que tienes que mejorar esa posición con otro jugador, y quizá eso es lo más duro. Pero creo que al final una cosa buena que tiene nuestra mente es que no nos solemos acordar de lo malo del pasado, nos solemos acordar de lo bueno, y yo creo que eso me ayudó con mis jugadores cuando a veces he sido demasiado duro con ellos, ¿no? Incluso con los entrenadores de formación. ¿Y qué herramientas has usado para, antes decías que eras demasiado duro con la palabra, ¿no? Que te lo había dicho Rafa. ¿Qué herramientas has utilizado para mejorar eso? Es decir, ¿has tratado de buscar solución, digamos, o intentar que eso se gestionase de otra forma? Bueno, yo creo que las cosas han ido cambiando. Yo creo que lo importante es buscar un equilibrio, ¿no? Yo creo que el arma que yo tenía cuando yo era joven era, cuando empecé como entrenador, era mis conocimientos de balonmano y mi capacidad para saber enseñar. Porque una cosa es saber mucho y otra cosa es tu capacidad didáctica para proponer. Cuando tienes un estilo de juego, tienes que, por ejemplo, yo inventaba muchos ejercicios. Inventaba muchos porque para mí lo importante era cuál era mi objetivo. Mi objetivo es que este jugador pase bien. ¿Qué ejercicios creo que me ayuden a que este jugador pase bien? O mi objetivo es jugar un cruce. ¿Qué objetivos me ayudan a que este jugador entienda bien la técnica y la táctica individual para jugar ese cruce? Entonces, en mi época eso era lo que destacaba. No nos preocupábamos mucho de los aspectos psicológicos, de cómo ayudar a los jugadores y tal. Éramos muy, muy exigentes. Estábamos acostumbrados a que los jugadores en aquella época aguantaban todo. Yo creo que ahora estamos un poco en lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una relación con Juan García de Salamanca, que además ha hecho un podcast con vosotros, y yo creo que fue uno de los primeros que empezó a cambiar eso, ¿no? Entonces tú empiezas a ver a gente aquí a través de charlas, de conferencias, de hablar con ellos, y te das cuenta que la sociedad va por otro camino y que tienes que intentar también saber liderar y llevar un equipo, ¿no? Yo lo que creo es que es importante buscar el término medio. Es decir, no es ni como era antes, ni como es ahora. Yo creo que ahora se da muy poco valor a los conocimientos que tiene un entrenador, a cómo enseña, sino que ahora eres más un didáctico, cómo llevar el equipo, cómo llevar el grupo. Y yo no estoy en contra de eso. Creo que a veces, últimamente, la psicología deportiva también está provocando un daño. Yo esto lo he hablado con Juan. De hecho, yo a Juan le dije muchas veces, oye, mira, llegó un punto en el que yo, por ejemplo, os voy a ser sinceros, yo me sentía mal como entrenador, porque tanto escribir libros de qué hay que hacer con el jugador, cómo hay que motivarle, cómo tal, hemos pasado la responsabilidad del jugador solo al entrenador. Entonces yo le decía a Juan, mira, yo me siento mal, digo, tienes que hacer un libro sobre el entrenador. De hecho, su último libro es sobre el entrenador, y yo siempre le insistía en eso, porque si un jugador parece que no sale adelante, es toda la responsabilidad del entrenador. Es como, a veces pongo un ejemplo muy exagerado. La psicología está muy bien, pero yo he conocido psicólogos y psicólogas que se han divorciado. Es decir, si te divorcias es porque imagino que habrás intentado todo y eso no habrá funcionado y habrás decidido que lo mejor es separar los caminos. A veces como entrenadores tenemos que intentar resolver muchas situaciones con los jugadores, pero antes se nos cargaba tanto la responsabilidad que parecía que si no lo resolvías eras tú el único culpable. Yo creo que es un camino en el que los dos tenemos responsabilidad. Y ahora hemos llegado a un punto en el que, por ejemplo, yo te puedo contar, jugadores profesionales me dicen frases como
Bueno, es que tú no me vas a entender, es que yo no me encuentro bien, no me encuentro bien, pero tú me vas a entender porque son cosas muy complicadas. Creo que a veces tanto hemos insistido en este último camino que la psicología a veces se ha convertido en una fuente de excusas. Entonces hay que buscar un equilibrio entre lo que era al principio, cómo entrenábamos, y lo que es ahora. Y yo he tenido un proceso en el que he ido evolucionando. Pero yo, por ejemplo, cuando leo los libros de Juan, yo creo mucho en eso, pero luego las cosas, la palabra aguanta todo, un libro aguanta todo, pero la práctica creo que no es tan sencilla como lo parece. Y eso es un arte, ¿no? Tienes que fiarte un poco por tu intuición, por por cómo resolver las cosas, por tu experiencia, y todo eso es lo que a mí me ayudó a ir evolucionando y cambiando. Pero no es tan sencillo como parece llevar a los jugadores o que ellos también a veces tengan que aguantar a ti. Entonces es un camino en el que vas leyendo, vas aprendiendo y te vas dando cuenta que la sociedad evoluciona, que tú tienes que evolucionar como entrenador. Y yo he ido cambiando por las relaciones que he tenido con jugadores, experiencias, con entrenadores, lo que he ido aprendiendo con gente que te va explicando. He aprendido a través de los libros de Juan García. Pero bueno, para terminar, también hay luego una cosa. Yo creo que una cosa es llevar chavales de base, que para mí es mucho más sencillo, para mí, mi opinión, que jugadores profesionales. Porque los jugadores profesionales se juntan muchos intereses. Sí, sí, tú me dices, tú me motivas para que yo juegue mejor, pero me has dicho que no me vas a renovar al final de temporada, que prefieres otro mejor. Es que este gana más que yo y yo creo que lo hago mejor. Hay muchos factores que terminan influyendo en esa relación. Es más limpia cuando trabajas con chavales. Y tirando de ese hilo, ¿cómo se cuida un entrenador ya de élite como eres tú? ¿Cómo se cuida a uno mismo? Es decir, ¿cómo se va protegiendo de todo esto para no caer en el punto de quemarse cuando se enfrenta a estos conflictos? Sí. Para mí es muy complicado. Yo te puedo decir que para mí ser entrenador de balonmano me gusta, pero es un auténtico suplicio, un infierno, un sufrimiento. Yo no, esto no está bien decirlo, pero yo prefiero ser sincero, ¿no? Yo creo que ya tengo una edad para ser sincero y no andar mintiendo, ¿no? Mira, empezamos con detalles. Yo siempre digo, acaba un partido, tú estás entrenando a tu equipo profesional, hablo de deporte profesional, acaba un partido, ganas y muchas veces no sientes alegría de ganar, sientes alivio de decir, menos mal, he ganado, un problema menos. Una semana Y tranquila, te ¿no? dura 5 minutos. Y cuando pierdes, estás dándole vueltas y vueltas, llegas a casa y piensas, ¿y cómo mejoro esto? Y con este jugador, y he intentado esto y no me ha funcionado, y lo otro y tal. Y empiezas a darlo vueltas y la vida de un entrenador es muy complicada. Yo siempre digo lo mismo. Yo he tenido suerte de que hay muchos jugadores que con el paso del tiempo después se han convertido en entrenadores. Y todos te dicen lo mismo. Ahora, cuando me siento en la otra silla, veo las cosas de otra manera. Pero la verdad que mi día a día es muy complicado, porque no solamente los entrenamientos es llegar a casa, pensar cómo puedo mejorar el equipo, esto no funciona, por qué no funciona, cómo consigo motivar a este jugador. Luego lees muchas palabras que no son fáciles. Yo os voy a contar una anécdota. Estaba en Logroño, ¿vale? Una temporada. No voy a decir nombres, no voy a decir qué temporada. Y bueno, en psicología, como digo, siempre hay cosas que están muy de moda, ¿no? Entonces, estaba muy de moda esto de decir, un entrenador bueno es aquel que sabe tratar a cada jugador como lo necesita. Es decir, algunos necesitas que le des más caña, vamos a llamarlo así, otros que seas más amable, otros que seas más cariñoso y tal. Y un día, algunos de mis jugadores me dijeron, Jota, eres muy bueno, pero lo que te falta es saber llegar a cada uno y tratar a cada uno diferente porque es lo que necesita. Y yo dije, voy a reflexionar y dije, venga, lo voy a hacer. Entonces, había jugadores que solo funcionaban, si estoy exagerando, que funcionaban mejor si eras más duro con ellos, si estabas más encima. Y a otros si les decías, venga, que tú puedes, no pasa nada, dime en qué te puedo ayudar, yo te voy a ayudar y tal y cual. Pero eso mismo, por ejemplo, se volvió en contra. Porque a los 2 meses ellos me decían, bueno, es que a este le tratas demasiado bien y a mí no me tratas igual, a mí me tratas más duro. Y yo allí me quedé perdido. O sea, eso te demuestra que las cosas no son tan fáciles. Es decir, si me habéis dicho que os trate a cada uno como creo que puedo sacar más rendimiento y me tengo que adaptar a eso, pero al mismo tiempo, cuando ves que al otro le trato de una manera diferente, tú te sientes mal porque yo no te trato igual. Entonces, con esto quiero decir que llevar equipos es una tarea muy complicada. Y como entrenador,
mm, hay entrenadores que son capaces de disfrutar. Yo te puedo decir que yo no soy capaz de disfrutar. ¿Qué me gustan las pretemporadas? Porque me siento profesor, me siento que les enseño, me siento que intento mejorar todas sus habilidades, pero cuando empiezan la competición, que para eso entrenamos, lógicamente, para mí es muy complicado, porque ya empieza la presión, los partidos y tal. Y luego, está muy bien lo de, lógicamente, cada entrenador tenemos que ganar con nuestros principios, pero en el deporte profesional lo primero que te dice el presupuesto es, perdón, el presidente es, yo quiero ganar y estás aquí para ganar. Y a partir de ahí, yo estoy de acuerdo con Juan y con otra gente que habla sobre esto, es con qué estilo quieres ganar, qué estilo quieres implementar en tu equipo. ¿Vas a renunciar a tus principios por eso? Pero las cosas no son sencillas. Entonces, como entrenador, para mí cuando gano un alivio rápido, no dura nada, y cuando pierdes es un auténtico tormento. Y para terminar con esto, yo también quiero ser justo con la gente que ha estado conmigo y en los clubs, y es más un problema de autoexigencia mía que de lo que me han impuesto los clubs. O sea, te pongo un ejemplo. Yo cuando he estado en Logroño, los presidentes, los dos, Segundo y Ángel, Retuerto, siempre me decían, estamos encantados contigo, no te preocupes. Pierdes y es que parece que pierdes un partido y parece que se te cae el mundo. No te preocupes, estamos contigo. Era un club muy familiar, es otro estilo. Y a veces era más yo mismo con mi autopresión, con intentar ganar, que la presión que me venía impuesta de fuera. ¿Qué equilibrio encuentras cuando llegas a un super equipo como puede ser el de París? Porque creo que tiene que ser muy complicado, justo esto que nos comentas, lidiar con el fracaso en el día a día. ¿Qué enseñas y qué modificas a ciertos jugadores que son top mundial y que entiendo que es muy complicado enseñar o modificar cosas? O sea, ¿cómo lo adaptas y cómo lidias como entrenador con ello? Primero decir que a mí me sorprendió para bien la experiencia en París. Yo pensaba que los jugadores iban a ser más reacios y que iban a decir, si hemos ganado todo, ¿qué le vas a explicar tú a Karabatic? ¿Qué le vas a decir a Mikkel Hansen? Te hablo de esos ejemplos como de otros clases. Estuvo Sander Sagosen, empezamos con Sander Sagosen, con jugadores muy buenos, pero bueno, hablo de ellos dos porque socialmente son los más reconocidos y cualquiera que esté escuchando esto lo va a entender. Y te das cuenta de que al final llegan ahí por algo. O sea, llegan ahí porque, por ejemplo, muchas cosas que a mí me sorprendieron, ¿no? De intentar trabajar y liderar este tipo de jugador. A mí me sorprendió mucho que mm, esto que digo a lo mejor es un poco injusto respecto a los españoles, pero, por ejemplo, los franceses tienen una cultura de la preparación física terrorífica. O sea, aquí para conseguir que los jugadores en un equipo profesional en España, la mayoría de los españoles, vayan al gimnasio, te hablo de años atrás, ahora ya se está mejorando esta cultura, era como suplicio. Y era, oye, llevamos 45 minutos en el gimnasio, oye, que ya me quiero ir. Por ejemplo, jugando 2 partidos por semana, miércoles, sábado, vamos a decir, ellos todos los días después del entrenamiento iban al gimnasio y unos trabajaban sus puntos débiles, si tengo problemas en el codo, si tengo problemas en el tobillo, otros hablaban con el físico, oye, mira, no me siento bien, quiero mejorar mi explosividad en el tiro, mi explosividad en el salto. Bueno, esto sabes tú mucho más, Guti. Yo te hablo de ejemplos en general, no sé ni lo que hay que hacer ni cómo se trabaja. Y casi todos los días, todos voluntariamente iban al gimnasio. No había que en pretemporada ahí tus sesiones organizadas. Yo hablo que cuando ya no te da mucho tiempo a hacer preparación física, porque juegas 2 partidos por semana, casi es preparar partido, descansar, recuperación, tal. Ahí ellos hablaban con el profesor físico y tal. Entonces, esa cultura me sorprendió. Estos jugadores, por ejemplo, iban al vídeo y prestaban atención a lo que Raúl les decía, a intentar mejorar. Y luego no hubo que hacer mucho trabajo tampoco hay que intentar gestionar los egos, eso es cierto. Cuando vas a un equipo de estos, todos son muy buenos, todo el mundo quiere jugar todo, pero no fue muy complicado porque entre ellos entendían que todos eran buenos y que entre todos tenían que aportar para llegar arriba. Me esperaba una situación muchísimo más complicada, me esperaba una situación muchísimo más difícil. No sé si en particular fue porque los jugadores de París eran así o porque en general los cracks son así, o no sé muy bien decirte, pero tienen sus cosas. O sea, a veces sí que es cierto que hay que saber llevarles, hay que hablar con ellos un poco aparte. Yo lo que sí que me di cuenta es,
que si tú quieres corregir fuerte a un jugador o quieres decirle algo, lo que no puedes hacer con ese tipo de jugadores es dejarle en evidencia delante del resto. No me hablo de tú puedes corregirle cosas técnicas, sino de actitud o de tal, es mejor hablar con ellos aparte. Si no, ellos se sienten como muy heridos delante del grupo, ¿no? Eso fue una acción, pero en general me sorprendieron que eran muy profesionales y que habían llegado ahí un poco por... Muchos de ellos seguían una dieta, miraban lo que comían, por ejemplo, llegan siempre 40 minutos antes del entrenamiento y unos hacen, yo de esto no entiendo, Guti, tú sabes más, ejercicios de gomas para el codo, otros para el hombro, yo no sé esto exactamente cómo va, pero a mí eso me agradó mucho. Y esos jugadores, porque tenemos que tener en cuenta que hay un punto en el que vosotros tenéis al top 3 mundial de los jugadores o prácticamente solapados en el tiempo unos con otros. Primero, ¿cuál es qué os enseñan a vosotros? Ya no hablando de este hecho concreto, sino un poco en tu trayectoria de haber entrenado jugadores jóvenes, ¿qué te enseña el crack? ¿Vale? Sí, sí. Y segundo, ¿cómo es la relación de esos cracks con... tú en París entrenaste al equipo joven, también Sí. aquí en Valladolid entrenaste al equipo joven del club, al segundo equipo. ¿Cómo era la relación de esos cracks con esos equipos jóvenes? ¿Cómo lograban entablar relación? Sí, a mí me sorprendió una experiencia curiosa que yo no había conocido hasta que llegué a París y que no me pareció mal. Por ejemplo, era... Y a veces en eso fue una experiencia que venía promovida por los entrenadores que estaban en la base y me pareció bastante curioso. Que era la siguiente. Cada jugador del primer equipo, vamos a imaginar, Nicola Karabatic, lateral izquierdo, pues hay otro que juega de lateral izquierdo, por ejemplo, en el segundo equipo. Entonces se hacía al principio de temporada una asignación de roles y entonces Nicola Karabatic era el padrino, por decirlo de alguna manera, de un jugador del segundo equipo y tenía que hablar con este jugador pues una vez al mes, una vez cada 2 meses, depende de lo que hiciera falta, para ver cómo iban las cosas, en qué podía ayudarle, en qué podía mejorar. Algún día le veía en algún entrenamiento y le corregía. Entonces, bueno, eso me pareció una experiencia curiosa, interesante. Una cosa que a mí, por ejemplo, nunca se me había ocurrido y me pareció que era una cosa que estaba bien. Entonces, yo creo que hay dos formas de liderar los cracks, que es desde la palabra y desde el ejemplo. Y yo creo que sobre todo ellos lideran desde el ejemplo. Porque cuando un jugador joven era llamado, por ejemplo, por Raúl, porque se había lesionado un jugador de la primera plantilla profesional y tenía que venir a entrenar con nosotros, yo creo que tú te haces lo primero a lo que vas, a lo que escuchas, pero sobre todo al ejemplo. Yo siempre he dicho que es mucho más importante la acción que la palabra. Lo que tú hagas, eso deja marca. La palabra puede estar muy bien dicha, pero si no va unida al ejemplo, yo creo que no vale de mucho. Y yo aprendí eso de ellos, que ellos lideran con el ejemplo. Entonces a ellos les ven que se cuidan, que van antes, que hacen sus ejercicios, que son serios en el entrenamiento y les gusta también ayudarles, darles alguna corrección al jugador joven, que estén cerca y tal. Y en ese sentido fue una experiencia interesante, distinta allí. Y igual que era en Valladolid, no se hacía esto del padrino, pero sí que había una buena relación y sobre todo yo creo que el liderazgo es la imagen que tienen de ti, de los cracks, por todo lo que han ganado y lo que han hecho, pero también por lo que siguen haciendo para mantenerse en ese nivel. Se dice mucho que una persona la conoces de verdad en las malas. ¿Cómo has gestionado las malas rachas o cómo has visto que se gestionan esas malas rachas, tanto ahora como primer entrenador, segundo entrenador, en esos equipos, con esos jugadores? ¿Cómo se viven esas situaciones complicadas? Bueno, la verdad es que siempre hay momentos que van mal las cosas y sinceramente crees que sigues haciendo lo mismo, crees que eres el mismo entrenador que 5 meses atrás haciendo lo mismo, nunca es todo exactamente igual. Las cosas te van muy bien, ahora no te van tan bien y encima tampoco crees que has hecho tantos jugadores, has hecho tantos cambios de jugadores. Es una situación diferente, es una situación que no terminas de entender por qué las cosas no van bien y la verdad es que lo primero, tienes una sensación de culpabilidad, de que no eres capaz de encontrar qué es lo que tienes que cambiar para hacer eso. Yo personalmente intento siempre mirarme un poco a mí mismo. Y luego sí que es cierto que hay que ser sincero. Empiezas a darle vueltas y entonces ya empiezas a mirar al jugador.
Porque este jugador, ¿qué le pasará? Yo siempre digo que en nuestra vida, como entrenadores, siempre se dice que el entrenador tiene mucha influencia en el jugador, por supuesto. Pero creo que también hay muchos factores que no conocemos y no llegamos a controlar, que es su vida personal. Es decir, un jugador de repente pasa por una mala etapa, pues porque la relación que tiene con su pareja no es buena, o sus hijos están enfermos, o pasan muchas cosas que les llegan a influir, ¿no? Entonces, también es cierto que lo más complicado es encontrar un poco la línea, la frontera de... Yo, por ejemplo, esto es una cosa que siempre me ha dicho Chema, ¿no? Chema Rodríguez, ¿no? Yo he ido perdiendo un poco, yo lo reconozco, he ido perdiendo un poco esa cercanía que tenía con los jugadores. Porque a veces ese límite no sabes nunca dónde se termina de romper. Por ejemplo, tú te puedes hacer muy cercano del jugador, intentar ayudarle en todo, decirle que estás aquí para lo que necesites, incluso en su vida personal y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que después hay una barrera, y es que lo más duro es tomar decisiones profesionales. Y a ti el club te ha fichado para ganar. Entonces, a veces ese jugador que es una gran persona, que hace lo máximo, que tú estás muy contento con él, si quieres mejorar y quieres tener mejores resultados, tienes que cambiarle. Y a veces ellos se confunde esa cercanía, el que tú hayas sido muy cercano con ellos, con, ahora me dices que no continúo, yo pensaba que eras mi amigo. Es mucho más complicado de lo que dice un libro, mucho más complicado de lo que parece. Entonces, en el mundo profesional se mezcla tu relación personal con tu relación profesional, con los objetivos que tiene el club, que para eso te han contratado. Entonces, hay una mezcla que es muy conflictiva y que es muy comprometida. Entonces, yo he intentado siempre ser cercano, pero hasta un punto en el que ellos entiendan que yo soy el entrenador, que estoy para ayudarles y ayudarles en su rendimiento deportivo, que yo sé que hay otros factores externos que también les influyen y que yo no puedo controlar. Entonces, a veces cuando me preguntan cómo resolver estas situaciones cuando tienes una mala racha, yo lo que intento es hablar con cada jugador individualmente, más que colectivamente. ¿Por qué? Porque colectivamente hay jugadores que no se atreven a decir determinadas cosas. Entonces, yo siempre creo que lo mejor es empezar preguntándoles qué es lo que necesitan. Por ejemplo, si yo veo que un jugador nos rinde bien, yo no empiezo diciéndole, oye, me parece que estás tirando muy mal, que estás fallando todos los lanzamientos. ¿Por qué tal? No, oye, ¿tú cómo te ves? Porque a lo mejor él tiene otra visión distinta a la mía. Hay jugadores que no son realistas, no se dan cuenta de eso, pero la mayoría sí. Entonces, a partir de, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué plan quieres que hagamos? Y algunos te dicen, yo quiero más entrenamiento personal, quiero más contigo, más que trabajemos más aparte de estos aspectos y tal. Entonces, a partir de ahí, con lo que te han dicho, pues a veces intentas hablar con todos y decir, oye, nos tenemos que comprometer y tal, y yo de ti espero esto, de ti espero esto, de ti espero esto, es lo que hemos hablado, y vosotros tenéis que ayudarle al compañero. Entonces, cuando el compañero sabe a lo que se ha comprometido el otro, le puede ayudar más. Entonces, un poco generar dinámicas de estas. Ahora, yo en esto te digo, no soy bueno. O sea, no soy bueno. No soy muy bueno en estas cosas. Lo intento, pero creo que hay entrenadores muchísimo mejores que yo. A mí es una cosa que me cuesta mucho generar dinámicas de estas, ¿no? Porque lo mío es adquirido. O sea, quiero decir, hay entrenadores que tienen ese don de gentes, ese don de saber llevar al jugador, que es innato. Yo es algo aprendido, estudiado, y a veces cuando intentas hacer cosas de estas quedan un poco artificiales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajarme a mí mismo para que cuando yo lo haga con los jugadores sea más natural, más creíble, porque a veces es un poco como artificial, ¿no? Es como si te cuentan un chiste y realmente te ha hecho gracia, te ríes, se nota que te ríes porque te ha hecho gracia, o lo haces por quedar bien. Entonces, te ríes tal, es diferente. Es un aspecto personal que creo que tengo que mejorar bastante. Alguna vez te he escuchado que en tu etapa de profesor de matemáticas tú los primeros días les decías a los alumnos que tú podías ser un profe fácil o uno difícil. Sí, señor. Utilizando esto, tú hablabas de que evidentemente el profe difícil les iba a generar aprendizaje en el largo plazo. Vale. ¿Cómo logras convencer a jugadores jóvenes de esa importancia del largo plazo? Eso es. Yo les decía, mira, como profesor tenéis dos tipos de profesor. Yo cuando empezaba a dar clase, normalmente los 6 primeros meses, 3, igual que con los jugadores que llegaban a mi equipo. Yo, por ejemplo,
Vamos a hablar de jugadores que han llegado al Barcelona, cracks. Thiago Petrus. Thiago Petrus, cuando llegó conmigo muy joven, pues, no pisó el campo los 3 o 4 primeros meses. Aniel Lángaro, parecido. Te hablo de jugadores que han llegado al Barça, por ejemplo. Poniendo dos ejemplos. Lo mismo como profesor de matemáticas. Yo siempre, los 3 primeros meses era un entrenador, en ese caso un profesor, muy estricto. Yo ponía normas y yo enseñaba el camino de esto es serio y tú tienes que estar atento a mis explicaciones y aquí no estamos de cachondeo y si no te quedas aquí después conmigo, castigado, lo que sea, tal. Entonces, esto es serio. Entonces, yo era un poco odiado, sobre todo al principio. Luego era un profesor que intentaba ser muy exigente académicamente. Yo quería que mis alumnos fueran los mejores, igual que quiero que mis jugadores sean los mejores. Yo os decía, lo que no entendéis, cuando pasaba el tiempo, y ya decían, has cambiado, es que eres mucho más simpático. No, es que tú ya has entendido las barreras y a partir de ahí yo soy mucho más cercano, soy mucho más simpático, te gasto bromas en clase, nos lo pasamos muy bien. Y en ese sentido, he mejorado mucho la relación con ellos. Y les decía, hay dos tipos de profesor, igual que de entrenador. El que es simpático a corto plazo o a largo plazo. Yo prefiero el de largo plazo. Porque si empezamos en un plan muy guay, vosotros vais a equivocar las cosas y vais a creer que yo soy aquí vuestro colega, que no soy vuestro profesor, que soy uno más que tú. No, yo soy tu profesor y luego intentaré preocuparme por ti y ser cercano. Entonces, yo siempre les decía, yo os voy a exigir al nivel que yo creo que explico. Yo creo que os doy las cosas muy estructuradas, muy ordenadas y creo que después os voy a exigir a ese mismo nivel. Entonces, yo creo sinceramente que ahora no lo soy, bueno, ayudo a gente con las matemáticas, creo que era mejor profesor de matemáticas, creo que sigo siendo mejor profesor de matemáticas que entrenador de balonmano y era una pasión, me gustaba mucho y además intentaba dar lo máximo porque fueran los mejores. Siempre quería cuando fueran después a selectividad fueran los mejores y tal. Entonces, yo creo que eso es importante también. Y es una cosa que no me arrepiento. Quizá al principio era alguien muy arisco, muy duro, pero yo quería que vieran los límites, que vieran que el objetivo es para lo que estamos y después podemos intentar acercarnos más. De hecho, una anécdota, por ejemplo, en mi colegio Amor de Dios, cuando yo empecé, todo se aprende con la experiencia, cuando yo empecé a dar clases de matemáticas como profesor, el primer año me equivoqué. Empecé siendo muy simpático, muy tal, y de hecho los alumnos decían, oye, ¿te vienes a la fiesta de fin de curso? Fui a la fiesta de fin de curso con ellos, todo muy bien, pero el día que llegaron las notas, pues alguno que suspendió, yo no olvidaré nunca que me dijo, yo pensaba que eras mi colega. No, yo no soy tu colega, yo soy tu profesor. O sea, fuera de esto es de una manera y dentro yo tengo que exigirte lo que creo que tengo que exigirte. Entonces, yo allí empecé a cambiar un poco a esa política que te digo y luego yo era muy exigente, pero sí que es cierto que en ese momento algunos alumnos o algunos jugadores no entendieron mi nivel de exigencia, pero después, estos alumnos cuando han ido a la carrera dicen, oye, te llaman y te dicen, esto que me diste, sigo utilizando tus apuntes porque eran muy estructurados, eran muy buenos, esto que me diste me ha servido y estoy a otro nivel superior que el resto. Y lo mismo con los jugadores. Al final son ellos los que van a ir a otros equipos y van a poder mejorar su carrera deportiva. Y si nos vamos ahora a la relación cuando formabas entrenadores, ¿era igual? O sea, ¿establecías un poco esos mismos criterios y al principio eras más estricto? Y otra pregunta aparte, pero en relación a eso también, ¿cuál era para ti el ABC? Es decir, si yo ahora mismo fuese un entrenador joven que empieza contigo, ¿en qué pones el foco? ¿Qué tengo que aprender sí o sí? Vale. Bueno, la primera pregunta, mi relación con los entrenadores que yo empecé a formar no era así, ¿no? Porque eran entrenadores con los que yo al final he tenido muy buena amistad y es diferente, ¿no? Al final, digamos, no es que con los otros no seamos iguales, pero con estos somos iguales, ¿no? Entonces, son entrenadores como yo les intentaba ayudar en todo. Ellos eran gente con mucha ambición por intentar aprender, intentar crear un proyecto desde la base conmigo y lo que querían era aprender a entrenar, a que las cosas les fueran bien. Yo siempre, lo único que creo que ahí no hice bien es que ellos interpretaban en esa buena relación que teníamos, ahí me veían como una persona de éxito. ¿En qué sentido?
pues ganaba muchos campeonatos de España cuando estuve en Valladolid, después me llamó Logroño y tal, entonces ellos tenían buena relación con Raúl, con Pastor, con todo el mundo, estaba desmontando en el Valladolid. Hay una cosa que yo creo que en general equivocaron, que yo ahí no les ayudé mucho en ese sentido, y es, ellos decían, nosotros queremos ser como tú, pero hay un punto de partido que era erróneo. Yo nunca quise ser entrenador. O sea, quiero decir, nunca quise ser entrenador profesional. Yo, mi pasión eran las matemáticas, me formé haciendo la carrera de matemáticas y después las cosas me las tomé muy en serio y me fueran llegando. Pero alguno de ellos, Álvaro, Edu Izquierdo, incluso Nacho, empezaron a no ir tan bien en los estudios porque lo que querían es ser entrenadores profesionales. Y yo creo que eso era un error, porque eso es una cosa que te irá llegando con tu trabajo, con las cosas. Entonces, abandonar tus estudios y otras cosas por eso, yo creo que es una cosa que no terminé de inculcar bien, ¿no? Yo creo que tuve una relación con ellos muy buena, entrenábamos juntos, aprendíamos y tal, en ese sentido era diferente que con los jugadores, pero a veces es como con los jugadores. Yo estaba con gente que les quería que fueran tan perfectos que se obsesionaban con el balonmano y dejaban otras cosas de su vida de lado, y yo creo que eso en cierto modo fue un error. Y respecto a lo segundo era... El ABC, si yo Es el empezara ABC, contigo bien. como entrenador, ¿qué sería Bien, importante? yo creo que lo primero es no entrenar por imitación. Es decir, mi experiencia me dice que cuando empiezas a entrenar alevines, les entrenas como cuando entrenaba a ti cuando eres juvenil, por ejemplo, y no tiene nada que ver entrenar a... Yo creo que con chavales jóvenes lo que hay que hacer es que se diviertan, que se lo pasen bien. Por ejemplo, en mi época cuando yo era joven, como entrenador, estaba muy de moda eso de venga y a correr sin un balón. Oye, pues que corran botando un balón, por lo menos corren y botan el balón. Es decir, que todo esté relacionado con el balonmano, que hagamos muchos juegos, que se intenten divertir, que les enseñemos técnica, por supuesto, que la técnica siempre es más monótona, pero y que empecemos por cosas sencillas, que no nos compliquemos. Otra cosa que yo veo mucho en la base que no me termina de convencer es, y yo lo explico cuando doy un clinic, es, por ejemplo, cuando empezamos ya con chavales de 12 años y empezamos la jugada del cruce y la jugada de no sé qué, y al final vemos que en vez de hacer un cruce, hacer un cambio de posición. Es decir, voy así, no ataco al mío. O sea, un cruce es una respuesta a una fijación par. Yo tengo que atacar al mío y cuando le estoy arrastrando y sacando de mi espacio, otro jugador, otro compañero pueda atacar ese espacio libre y tiene que saber interpretarlo. Pero no mediante señas. Es decir, esa imitación que tenemos de los mayores, mi equipo profesional tiene señas muchísimas. Yo digo, cuando empezamos en la base, esa imitación creo que no es buena. Y el tercero, por decir tres cosas, es que yo creo que la gente tiene interés por aprender, y es que tenemos mucha obsesión con los ejercicios. Por ejemplo, ha habido muchos entrenadores que han querido venir a ver mis entrenamientos, les he dicho que ningún problema, pero cuando vienen y acaba el entrenamiento, yo en alguno de ellos veo una cierta cara de decepción, porque están esperando el ejercicio mágico. Todo el mundo cree que hay unos ejercicios que hacen otros entrenadores que si yo hiciera esos ejercicios sería muy bueno. Para mí es la tercera cosa que es un error. El ejercicio en sí mismo, lo que importa es tus correcciones, el sentido que le des a ese ejercicio. Yo puedo jugar un 3 contra 2, yo siempre digo esto a los clínicos. El 3 contra 2 se puede jugar de muchas formas diferentes y cada una tiene un objetivo distinto, y en función de las normas que tú pongas, de las correcciones que tú des y cómo orientes y cómo corrijas a ese jugador y le ayudes a hacer ese ejercicio mejor, ese ejercicio es válido o no. Entonces, para mí es más importante un objetivo, cuál es el objetivo que tenemos y qué ejercicios creo que me valen para esto. Por ejemplo, está muy de moda esto de pasos de cambios de fila, que lo hace todo el mundo, con balones de colores y paso aquí y voy aquí y paso aquí y voy allí y paso aquí. El jugador está más pendiente de, espera, que es que tengo que ir aquí, pero no se orienta. Y cuando pega aquí, luego tengo que ir allí, y cuando recibo de aquí, la tengo que pasar allí, y cuando tal. Pues bien, para hacer un equipo, un ejercicio dinámico, si objetivo es hacer un ejercicio dinámico, en el que participan todos los jugadores, y tengo que trabajar un poco el pasar, ir al otro lado y tal, pero tácticamente estoy más pendiente de dónde tengo que poner que de otra cosa. Entonces,
no podemos considerar eso un ejercicio táctico. Bien, te vale para otra cosa. Entonces, que lo que hagamos lo demos un sentido. Para mí eso es fundamental. Sería una tercera cosa muy importante. Entonces, primero, no entrenar en imitación. Yo lo que entrenaba con alevines y con infantiles y lo que intentaba inculcar no tiene nada que ver con lo que entreno con los profesionales, y luego eso tiene una progresión que se va acercando al juego de los profesionales, ¿no? Y que el objetivo está por encima del ejercicio, que los ejercicios no hay ejercicios mágicos, hay ejercicios mejores o peores que yo puedo inventar para ese ejercicio, y yo creo que eso sí que marca una diferencia. Pero el ABC, y luego, lo más importante es la ilusión. Hoy en día, si no tienes ilusión, yo entiendo que todo merece un reconocimiento, todo el mundo merece que se le pague por lo que está haciendo, los chavales jóvenes también, pero creo que esa no puede ser nuestra visión. Nuestra visión es, me gusta entrenar, quiero mejorar a estos jugadores, que luego hay muchos problemas, que el entrenador de base se merece un 10 en todo, que no está valorado, yo soy entrenador de base, ya lo sé, que no es fácil la relación con los padres, también, que salvo los profesionales como yo y otros, no vas a vivir de esto, también. Que eso tiene un mérito mucho más. Yo he estado ahí, yo sé lo que es entrenar por cero, sí, ¿sabes? Entonces, un poco esas tres cosas me parecen importantes. Hablando de estructuras, de donde estamos todos los entrenadores, ¿cuál es la diferencia principal a nivel de las categorías base iniciales, benjamines, alevines, que has notado entre España y Francia, que yo creo que es un poco donde has podido captar principalmente estos matices, y con qué te quedas de cada una de estas estructuras de los colegios, de las escuelas deportivas? Bueno, hay una diferencia abismal. O sea, entre España y Francia, con todo mi respeto, es una diferencia abismal. Lo que invierte Francia en formación de jugadores y la cultura física que tienen desde jóvenes, estamos a 100.000 años luz. Y no me refiero a los preparadores físicos, me refiero a esa cultura. No digo que los preparadores físicos sean peores. Por ejemplo, yo me quedé impactado con todo lo que he visto en Francia. Lo primero es... el sistema es totalmente diferente. Por ejemplo, en Francia no existen los derechos de formación. Cada jugador es como una academia. Tú vas a una academia y eres libre de cambiar de academia cuando quieras y como quieras. O sea, me parece que tienen una serie de normas que estaría bien que la gente supiera, que a mí me parecen, en general, no te digo todo, me parecen muy justas. Tú empiezas en un club, pagas tu cuota, lo que sea, y después quieres cambiar de club, puedes cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, tienen una inversión, o sea, tienen unos medios que ningún entrenador de España tiene, ningún club. O sea, por ejemplo, a los 15 años hay una cosa que se llama el Pôle Espoir. El Pôle Espoir es que ellos, hay uno en París que pertenece a la federación, no estoy hablando de los clubs. No siempre, porque a veces se lo dan, por ejemplo, en Montpellier se lo dan a cargo de Montpellier a veces y tal, o en Nantes, en cada ciudad, Toulouse, en todas, la federación pone un Pôle Espoir. Un Pôle Espoir es un sitio donde te hablo aproximadamente de cifras de cuando yo estaba allí, ¿vale? Entonces, los 40 chicos y las 40 chicas mejores de 15 a 18 años tienen que ir a ese Pôle Espoir. Y es un sitio en el que tú sigues perteneciendo a tu club, vas de lunes a viernes interno, tú vas allí y haces tus estudios en ese centro, en un centro específico que tienen, y después tienes tus entrenamientos. Entonces, tú haces luego tus entrenamientos, antes incluso de ir al colegio, después tienes tu preparador físico específico y tal. Y entonces, imaginemos que la plaza más o menos, la plaza a la federación, cada jugador le cuesta 12.000 euros al año. Bien, los padres tienen que poner 3.000 euros, ¿vale? Si tú te niegas a ir a ese Pôle Espoir, tiene una ventaja y un gran inconveniente para mí que ahora os explico, ¿vale? Si tú no quieres ir, tú no vas a participar de las selecciones. Y tú puedes decir, es que mi familia no tiene 3.000 euros de esos 12.000 para pagar los 13.000. No hay problema. Si tú demuestras con tu declaración de la renta que financieramente tus padres no lo pueden pagar, no tienes que pagar nada, ¿vale? O sea, eso que quede claro por un lado. Entonces, van allí y es un sistema, yo digo lo que invierten. Entonces, el viernes salen y van a jugar con su club. ¿Problema? Pues que no se entienden un poco con sus compañeros, que por ejemplo para mí cuando estaba en París esa etapa de los 15 a los 18 es la más importante y yo no la puedo llevar, la lleva el técnico de la federación en el Pôle Espoir,
pero hay una inversión descomunal. A partir de ahí, cuando cumplen 18 años, cada club, por ejemplo, como París, todos lo tienen que tener, todos los clubes que están en la máxima categoría tienen que tener lo que se llama un centro de formación. En ese centro de formación hay un acuerdo que es muy interesante y es, tú eliges los jugadores, ¿vale? Y entonces, a los clubes se les exige tener un entrenador profesional, mira a ver cuántos hay en España, o sea, que viva del balonmano, un preparador físico profesional para ese equipo, profesional, otra persona que se encargue de los estudios y todo eso lo tiene que pagar el club. A cambio, ahí es cuando entra una especie, entre comillas, de derechos de formación. El club está invirtiendo muchísimo en ese jugador y ese jugador firma un contrato con el club durante esos 3 años de formación. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser 3 años, puede ser menos, pero bueno, es por no estar aquí mucho tiempo, 3 años, vamos a poner 3 años. De los 18 a los 21. La esclavitud no existe, no existen los derechos de formación. ¿Qué ocurre con esos jugadores? Acaban con 21. Entonces, el club ha invertido un montón de dinero en pagar en preparadores físicos profesionales, tal, en esos jugadores. Cuando acaban con 21 años, lo que se hace es decir, el club tiene que decirles si les quiere y si les quiere, ya tiene que hacerle un contrato profesional. Imagínate, por decir algo, no me acuerdo, 1.300 euros al mes. Bueno, cuando están en el centro de formación, el club les tiene que dar a todos esos jugadores, les tiene que pagar el alojamiento, la comida, todos sus gastos, más una pequeña cantidad de dinero para sus gastos personales. Con lo cual está gastando un montón ya en esos jugadores. Ahora, tú a los 21 no puedes dejar al club tirado. Si el club te dice, te quiero firmar un contrato profesional, tienes que firmar con el primer equipo un contrato profesional por 3 años por unas cantidades que ya están establecidas en la ley de Francia. Y si tú no le quieres, el club no va a cobrar derechos de formación a nadie, sino que si yo no le quiero, es porque como no le quiero, que le coja a otro. Entonces hay otro club que le puede coger libremente sin pagar nada. Es un mundo totalmente diferente. Yo lo que he notado mucha diferencia es la cultura física. O sea, son muy serios trabajando y sobre todo tú les pones 2 horas y media en el gimnasio y no se aburren. Pero es que es una cosa que yo no la entiendo. O sea, es tanta la diferencia que yo no terminaba de entender. Y voy a ser un poco malo. ¿Y por qué Sí. todavía les ganamos? Es decir, porque Claro, yo... luego hay otros conceptos, ¿no? Yo creo que, entonces, ahora, viendo eso, yo creo que el trabajo que se hace en España con los pocos medios es increíble. O sea, ahora una cosa es la primera parte, los medios, y otra cosa es la rentabilidad que le sacamos a esos medios. Ya hablamos de escuelas distintas. Por ejemplo, yo que he visto mucho, que veo en Francia, veo una obsesión tremenda por la técnica, pero la técnica perfecta, la ejecución perfecta de el brazo tiene que ir a 90 grados y la muñeca así tal. Entonces, ellos son capaces de tenerles, aplicando la técnica perfecta del pase, media hora. Yo no soy capaz de hacer eso, porque a mí se me hace muy aburrido, al jugador se le hace muy aburrido, entonces es otro estilo distinto. En nuestra forma en general España, yo creo que la gente se entrena más táctico, se entrena más pillo, se aprovecha más el tiempo porque no tienes los medios que tienen allí. Entonces te vas buscando, yo creo que son más pícaros españoles, vas buscando la vida para todo eso. Y luego también, vamos a decirlo, yo creo que ahora los jugadores, ahora se da más, en mi época, ahora los jugadores, vamos a ver, por decirlo de una manera, ya está empezando a tener varios equipos preparador físico, cosa que antes no se tenía. Yo creo que ahora se está dando mucha más importancia a otros factores y los jugadores jóvenes españoles salen bien preparados físicamente, tácticamente y tal. Para mí la diferencia la marca en que el estilo francés es un estilo de juego mucho más libre, es un juego basado mucho en las características individuales del jugador. Ellos creen más en que en España creemos que un entrenador puede ganar un partido, ellos creen que es más el jugador el que puede ganar el partido. Es otro estilo distinto. Por eso yo creo que lo que se hace en España es increíble con los medios que hay. ¿Qué harías en España o qué posible solución con los medios que tenemos actualmente crees que sería de la que más nos podríamos beneficiar? Es decir, si pudieses implementar algo que dijeras, mira, yo creo que con esto sacaríamos mucho beneficio, algo que sea relativamente viable, ¿qué sería para ti? Bueno, yo creo que sobre todo habría que empezar ayudando a la gente que trabaja en la base, ¿no? Que para mí es un trabajo
que es de agradecer muchísimo, porque es el trabajo yo creo que más duro, ¿no? Yo lo que sí que creo es que sería importante invertir también en los clubs un poco también en estructura, ¿no? En estructura, pero también dándole un poco de valor a nuestro trabajo. Te voy a hacer una comparación, por ejemplo. ¿Cómo marques el primer día? ¿Cómo marques el primer día? Lo que vas a hacer, mira, no voy a decir la escuela, pero en Valladolid yo con los entrenadores empecé creando una escuela. Dije, va, lo importante es que tengamos muchos chavales y tal. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo muy barato. Vamos a poner que los chavales nos paguen 100 euros al año y nosotros vamos a dar la ropa deportiva. Si ya solo con la ropa deportiva no me quedaba ni dinero para pagar a los otros, pero nosotros, a los entrenadores. Pero nosotros vamos a buscar los patrocinadores. Llegó un punto que si se nos caían patrocinadores, yo tuve una reunión con los padres y decidí subir la cuota. Pero claro, si la cuota justa son 400, por decir algo, tú les has acostumbrado a 100 y en el momento que les acostumbras a 100 ya no tiene sentido. Entonces, ¿yo qué es lo que cambiaría? Cambiaría que tenemos que ser serios, porque ahora se nos exige, en mi época no tanto, pero ahora se exige mucho que el entrenador esté formado, que tenga muchas cosas, pero creo que tenemos que ofrecer algo que tenga un valor, lógicamente, que nosotros mostremos que eso que estamos haciendo con los chavales, entrenándoles y tal, tiene un valor, pero también nosotros le tenemos que poner un valor, porque si no al final se ve que el balonmano es como gente voluntaria que entretiene y que divierte a gente. Entonces, para mí lo fundamental sería implementar un cambio de mentalidad. Yo voy a construir un club y voy a dar una calidad en mis entrenamientos, con mis entrenadores y tal y cual. Y voy a intentar conseguir que esos chavales, claro, tengo que conseguir que se diviertan, que lo hagan bien, luego tengo que ser yo profesional, pero también dar un poco de valor a eso que estamos haciendo. Y el valor a veces, una parte es económica, lógicamente, pero creo que también de que la gente vea, que les hagamos ver el trabajo que estamos haciendo por esos chicos y por esos chicos y por su formación de valores en el futuro. Y eso creo que también hay que saber vender. Cuando a ti te encomiendan la labor tanto en Valladolid como en París posteriormente de encargarte de la coordinación de la base, ¿qué rutinas, vamos a aplicar una receta, ¿no? ¿Qué rutinas había dentro de ese equipo de trabajo de entrenadores, reuniones, documentos, mandabais los entrenamientos? Había un documento tipo una Biblia donde sacábamos todos los... ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, por ejemplo, en Valladolid eso empezó con Alberto Muñiz y Pastor, que hicieron un libro sobre las cosas más básicas y lo más importante que había que trabajar en cada categoría. Ellos hicieron ese libro y eso fue una primera base. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese libro eran aspectos un poco generales. Claro, son los objetivos, que eso hay que trabajar, pero ahora eso hay que darlo forma. Entonces fue un poco el encargo de Pastor. A esto hay que darlo forma con entrenamientos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos al principio? Al principio los medios eran muy sencillos. Yo lo que suelo hacer con los entrenadores que empecé a formar en Valladolid es decirles, oye, mira, vas a venir a este entrenamiento y este día venís conmigo y yo hago ejercicios que yo creo que son importantes y vosotros, si hacéis otros, me aportáis para ver cómo lo vamos a hacer. Entonces nos juntábamos, buscábamos en esa Biblia, en ese libro un poco qué es lo que teníamos que conseguir, pero ahora con qué ejercicios. Y empezamos a construir ejercicios que dejábamos muchas veces, unas veces no, otras veces sí, por escrito. La mayoría de eso se pierde, porque en aquella época no lo dejábamos escrito en un ordenador y luego pues, se va perdiendo, ¿no? De aquellos ejercicios. Entonces les íbamos escribiendo y luego los compartíamos entre nosotros y los íbamos haciendo. Eso fue como lo fuimos generando. Y sobre todo, lo que ellos intentaban, los entrenadores que se querían formar conmigo, era intentar venir a mis entrenamientos y ver cómo eran mis entrenamientos. Y luego ellos intentaban aplicar eso en sus equipos. No exactamente igual, porque insisto, no son los mismos ejercicios en una categoría que en otro, no son las mismas correcciones, pero intentábamos después con ellos adaptarlos a la categoría. En París fue totalmente diferente, ¿no? Ellos
era una estructura... A ver, París tenía cerca de 900 chavales en la base. Lo que pasa es que París es una ciudad grande, muy grande, muy grande. Entonces ellos, su forma de trabajar no era tan concentrada como en Valladolid, sino que ellos lo que hacían era, iban a colegios y en colegios ellos ponían un entrenador. Entonces había tales distancias que era imposible juntar a la gente. Entonces lo que se hacía es, yo lo que hacía con ellos es un día al mes, un viernes, por ejemplo, después de haber entrenado con el primer equipo, yo iba, ellos juntaban a... Era todo un poco... Juntaban a los 30 entrenadores que tenían, pues tenían una barbaridad, de 30 entrenadores y tal, que eran entrenadores profesionales que eran pagados. Entonces se les juntaba en un colegio y decía, venga, por ejemplo, hoy os voy a hacer ejercicios y os voy a explicar para qué valen para chavales infantiles. Y venga, poner categoría infantil. ¿Qué ejercicios? ¿Qué queremos trabajar? Esto, pues yo haría estos ejercicios, esta es la progresión, esto se hace así, tal, tal. Ellos lo grababan y después veían si lo podían aplicar. Porque allí no había otra forma. O sea, mi contacto personal con ellos fue muy poco, porque yo me encargaba de intentar ayudar con el segundo equipo, había un entrenador, y yo intentaba ayudar con el filial, porque eran los chavales jóvenes que después podían subir a jugar con nuestro equipo y Raúl quería que supieran las cosas. Y allí el entrenador era muy abierto, estaba todos los días con él veía los ejercicios, luego cuando yo unos días les entrenaba él, otros días yo iba simplemente a hacerles ejercicios y era una relación totalmente distinta. En París era un poco más juntar a los entrenadores de vez en cuando, que vieran algunos ejemplos, pero el trabajo no se podía hacer como se hizo en Valladolid. Valladolid era todo mucho más cercano y teníamos muchísimos menos jugadores, que allí eran 900 jugadores en la base, o sea, eso era un castillo. Vamos de abajo arriba. Para los entrenadores que nos estén escuchando, a lo mejor desde Benjamín Alevín, ¿qué correcciones son imprescindibles para ti? O sea, ¿qué tiene que tener un jugador o de qué se tiene que asegurar el entrenador que ese jugador tiene que tener sí o sí en esas etapas? Benjamín Alevín, infantil, o sea, ¿cuál sería tu progresión o qué elementos son importantes para ti? Yo creo que para mí cuando estamos en un entrenamiento con chavales alevines, por ejemplo, vamos a decir, o con chavales infantiles, lo importante es marcarte un objetivo para ese entrenamiento. Yo creo que los entrenamientos cuando son más jóvenes tienen que ser muy dinámicos. No podemos estar todo el rato parando. Por ejemplo, esto a lo mejor es un poco contradictorio con lo que dicen otros, ¿vale? Vamos a un ejemplo sencillo, el armado del brazo. Cuando eres alevín, todos vemos a los chavales que les cuesta mucho armar el brazo. Todos terminan tirando desde aquí, empujan el balón, cuando pasan desde aquí y tal. A ver, sí que hay que decirles cómo tienen que poner el brazo. Entonces, por ejemplo, de vez en cuando les puedes poner de frente si tienes una pared, porque si no vas a perder mucho tiempo, les pones de frente a la pared y dices, arma el brazo, sube el brazo aquí, por delante, tira contra la pared, coges el balón, lo subes y les pones y les vas corrigiendo y es muy dinámico, un rato. Pero yo no creo en parar todo el rato en un partido o en un ejercicio para decirles, sube el brazo, no. Yo simplemente me acerco a la fila y digo, acuérdate, tienes que subir el brazo, tienes que subir el brazo. De hecho, vamos a ser serios, vamos a imaginar vosotros que habéis sido entrenadores, ¿no? O cualquiera que haya sido entrenador. Yo digo a un chaval y le digo, mira, cuando ataques, está el defensor delante de ti, cuando ataques hacia la izquierda, tienes que botar con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque es la más alejada del defensor, con lo cual es más difícil que te corte el balón al bote. ¿De acuerdo? Bien, tal. Cuando ves a la izquierda, bota con la izquierda. Si tú solo le dices eso y estás haciendo un ejercicio de pones unos conos, unas picas y cuando vas hacia la izquierda botas a la izquierda, cuando es a la derecha botas con la derecha, no vas... Les cuesta un poco, pero no vas a tener un problema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegas al siguiente y les dices, ahora vamos a jugar el pasiva. La pasas, te desmarcas y luego botas. Lo anterior se les ha olvidado. Eso seguro. O sea, ya no van a votar con la derecha. Y si tú cada vez, si cuando van a la izquierda votan con la derecha, si tú les paras yo les paro y digo, cuando dicen, acuérdate, hacia la izquierda, pasiva, pero después hacia la izquierda vota con la izquierda. Vale, vota con la derecha. Acuérdate, hacia la izquierda con la izquierda. Yo creo que lo importante no es tenerles todo el rato parados, sino que van aprendiendo, yo creo que en la base van aprendiendo, llega a un punto que no sabes por qué, eso hace más, y de tanto verlo y oírlo y tal, lo terminan haciendo bien. Entonces, yo creo que en el trabajo de la base tenemos que ser dinámicos, Yo no creo en la técnica estricta, tú puedes poner unos aros en el suelo para enseñarles a fintar, bien.
Y después eso está bien, y haces una pequeña fila y por aquí me fintáis izquierda, derecha, izquierda y tiráis, y por aquí de otra manera. Todo eso está muy bien, pero cuando llegue el momento y a lo mejor les pongas otra cosa más, otro objetivo y no lo hagan bien, es simplemente irles diciendo, yo parar todo el rato para que han hecho esto mal y luego para mí es muy importante tener un objetivo claro. Hay dos cosas muy importantes en la base para mí. Una que es criterio, desde mi punto de vista, y os cuento estas dos cosas rápidas. Criterio es, vamos a suponer, no hace falta que sea la base, os pongo un ejemplo muy claro. Estamos trabajando defensa, yo tengo dos defensores y el pivote está entre los dos. Viene el lateral izquierdo al centro y entonces sale el defensor que está más cercano de él a por él. Sale, entonces llega y te mete el pase al pivote. Entonces tú vas y le dices, no salgas, porque si sales te mete el pase al pivote. Va al jugador, te hace caso y la siguiente no sale. Entonces se queda abajo, llega al otro, salta, tira y te mete gol. Bueno, que salgas, que tienes que salir, que si no nos va a meter gol. No, es que tú no tienes criterio. ¿Es o salgo o no salgo? Otra cosa es que no va a ser en función. Puede ser, oye, si está muy lejos, luego están los de T. Si está muy lejos, déjale tirar y defiende con el blocaje y el otro se pasa el bloqueo, tal. Pero con los chavales tenemos que tener criterio. Por ejemplo, y esta es la segunda cosa para mí importante, es yo estoy trabajando que un jugador venga 3 contra 2 y que el jugador vea quién está desmarcado. Entonces, que ha visto quién está desmarcado y falla el pase, no centrarme tanto en, es que siempre pasas mal, es que tienes que mejorar el pase. Está bien visto tal, ahora tienes que mejorar el pase. Entonces, ponerles pequeños objetivos y que ellos vean que son capaces de hacer poco a poco bien ese objetivo y no 7 a la vez. Y que sea dinámico. Por ejemplo, si lo importante es que aprendan a pasar, si cuando llegan a la portería no tienen fuerza y no meten gol, pues eso no es importante. Cuando sean profesionales, lo importante es la eficacia. Entonces, yo creo que esas cosas a la base para mí también son importantes. Sí, cuando tú te encuentras con jugadores ya, esa etapa, ¿no?, que hablábamos en Francia, 18 21 años, le seguís dando mucha importancia a la técnico-táctica individual, incluso con los cracks. Yo te digo, por ejemplo, con un equipo profesional es cierto que cada vez se trabaja menos la técnica y la táctica individual y sobre todo cuando juegas 2 partidos por semana porque te da tiempo. Un día a corregir lo que has hecho mal, les pones vídeo, luego con vídeos a preparar lo que tiene que hacer contra el siguiente equipo, cómo defender sus jugadas, cómo atacar su defensa, cómo tal, preparar partidos, ahí se pierde todo. Yo creo que eso es muy importante en la base. De todas formas, sí que es cierto que se aprovecha, por ejemplo, hacer eso cuando llegan las semanas de parón. Pero claro, los equipos como París, la mayoría se van con su selección, tampoco lo haces. Yo creo que de 18 a 21 años sigue siendo importante. Sí es cierto que cada vez, a medida que cogen más edad, es más difícil cambiar las cosas que no hagan bien técnica y tácticamente individual y que tienes que adaptarte un poco más a ellos. Yo sigo creyendo que se puede cambiar, pero no puedes cambiar todo. Y a veces yo me he dado cuenta, con jugadores profesionales, tienen ganas de cambiar las cosas, de aprender cosas nuevas, pero llegan a una pretemporada. Esto me ha pasado con algún jugador. Llegan a una pretemporada y las 2 primeras semanas ves que este va bien. Ahora le empiezas, oye, vota aquí, vota con la izquierda, y cuando venga haz no sé qué, y amágale aquí para no sé cuál. Y entonces ya se empieza a liar y ya no hacía bien ni lo que hacía ni lo que hace. Y empieza a ser un jugador que no vale para nada. Entonces, esas cosas hay que hacerlas poco a poco, hay que trabajarlas, yo creo, sobre todo en las primeras etapas de aprendizaje. Para mí lo más importante es la técnica, la táctica individual. Como os he dicho, yo no mandaría jugadas cerradas, sino que aprendería a responder a situaciones. ¿Cómo? Con patrones lógicos que hay. Yo eso ya lo explico un poco en los clinics, desde mi punto de vista, cómo hay que hacerlo, pero sí que con el equipo profesional, lógicamente, tienes que seguir haciendo eso, pero adaptándote sobre todo al jugador. Porque hay cosas que no vas a... Por ejemplo, vamos a imaginar esto. ¿Qué es mejor o es peor? Si me preguntas a mí, cuando estoy en la base, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Vamos a trabajar situaciones de 1 contra 1, fintas. A mí me gusta que el atacante pase los brazos por encima del defensor. Si el defensor le agarra, él todavía tiene el brazo libre para pasar.
Pero es que hay jugadores tremendamente buenos que lo que hacen es, tiene el defensor aquí, va el defensor, pasan los brazos por abajo, enganchan el brazo del otro, les dan la cara, encima son 2 minutos y se van por la potencia de quitarte los brazos de arriba, en vez de pasarlos por arriba, de abajo arriba. ¿Es malo? No. ¿Me gusta más la otra técnica? Sí, pero ese jugador es efectivo ahí. Tampoco le voy a quitar la libertad. Hay cosas que hacen bien, que no son la técnica que a mí más me gusta, pero también son efectivas. No es todo exacto, es lo que os digo, todo exacto y cuadrado. Hay chavales que empiezan a hacer cosas que no son la técnica correcta, pero funcionan bien. Y yo creo que eso también hay que promoverlo y dejar que lo hagan. Vale, después de este pequeño parón, hemos contado con la ayuda del público que tenemos hoy aquí, como hemos comentado al inicio, y nos lanzan la pregunta de que cada cuánto es recomendable o cuál es tu posición respecto al cambio de equipos en la base. Si se tiene que cambiar de equipo cada 2 años, cada 3, ¿cuál es tu posición? Bueno, lo primero, yo creo que es una cosa que no es por no mojarme, yo soy sincero en esto y creo que es una cosa que se tiene que adaptar bastante a la situación, de cada club. Por ejemplo, me voy a mojar. En San Viator, cuando yo entrenaba en San Viator, si me preguntas, eh, pues yo los alevines y los infantiles les dejaría con Alberto Muñiz, porque me parece que ahí la técnica y la táctica individual es un maestro y ese es lo demás lo hace bien, yo no digo que no lo haga bien, pero ese es su mayor potencial. Y creo que además tiene un don para entrenar a ese tipo a esos chavales o chicas en esas edades, por ejemplo. Te cambio. Yo, por ejemplo, cuando era entrenador en San Viator, Alberto Micer era el jefe y era el que decía con qué equipo nos quedábamos cada uno. Yo siempre le decía, yo con el que tenía cada año, y a mí siempre me dejaba con los alevines. Y yo cada año, con el alevín que tenía, me hubiera gustado continuar. Me decía, no, no, pues te quedas con el alevín. Porque en esa categoría creo que lo haces bien. Bueno, yo creo que es un tema a hablar, desde mi punto de vista, entre las expectativas del entrenador y también dónde creemos que es mejor, que está más capacitado. Pero yo creo que es bueno que también un entrenador pase por todas las categorías. No tiene por qué ser siempre con el mismo equipo. Y luego ver qué dinámica tiene y feeling ese entrenador con ese equipo. Yo, desde luego, no establecería nunca una regla fija, que a mí eso me lo pedían muchos los entrenadores ambientales. No, no, que nos quedamos siempre en una categoría o subimos con ellos y tal, porque si no va a depender de cada uno. Es que yo creo que tiene que depender. Entonces, hay algunos que se les da mejor una categoría, pero por eso yo creo que no hay que dejar siempre con esa. Yo creo que es importante que ese entrenador viva experiencias con otros equipos en otras categorías y es enriquecedor para él y es enriquecedor para el equipo. Yo creo que depende un poco de la situación. Yo, por ejemplo, me quejaba de que nunca siempre me decía, quédate con Alevín. Oye, yo quiero alguna vez probar a ver con estos alevines qué progresión tengo con ellos en infantil. Y a lo mejor solo hasta infantil, o luego a lo mejor también hasta cadete. Pero yo creo que eso también es importante ir cambiando de categoría. Antes hablabas, o hemos pasado un poquito por el tema del entorno, hablábamos de los entornos de los jugadores. ¿Por qué es importante, o qué consideras que es importante del entorno del entrenador de base cuando está arrancando? Porque hablamos al final de algo que no está bien remunerado o ni siquiera está remunerado, que implica muchos sacrificios en tema académico, en tema laboral. ¿Qué consideras que son los puntos clave del entorno y cómo un entrenador puede mejorar esa gestión de ese entorno? Bueno, yo creo que lógicamente el entorno siempre es muy, muy importante. Para mí lo más importante ahí es cómo funcione el club. Os pongo un ejemplo. Podríais preguntarle a Pastor, pero Pastor es un entrenador muy duro, muy exigente, muy bueno, pero es muy, muy, muy exigente. Y también era muy exigente con los que trabajábamos con él, ¿no? Él siempre decía, dicen que soy muy duro con los que trabajo, pero sí, con los que trabajo. Trabajan bien, conmigo no tienen ningún problema. Y es cierto, ¿no? Entonces, el entorno del entrenador de base depende mucho del club. El ejemplo de Pastor es el siguiente. A mí llegó un punto, Pastor, en el que
Yo creo que era demasiado lo que él decía, pero cuando yo dirigía la base, si alguien venía y decía, no, es que Jota, yo creo que no ha hecho esto bien con el jugador y tal y cual, no te preocupes, confío al 100% en Jota y estoy convencido de que si él ha hecho eso, yo lo apoyo y opino que es lo mismo. ¿A qué voy con esto? Yo creo que en el entorno de los clubs lo importante es generar un proyecto entre todos y que todos los entrenadores vayan a la misma. Y si se consigue, por ejemplo, que haya un estilo de trabajo en Alevín, en Benjamín, y eres capaz, en infantil, eres capaz de vender bien eso a los padres, haber tenido una reunión, de que todos trabajemos en la misma línea, un poco incluso con la misma metodología, yo creo que eso ayuda muchísimo, muchísimo desde mi punto de vista. Entonces, el entorno va a ver que ese club tiene un estilo, los padres lo van a ver, los jugadores lo van a ver y tal. Es lo mismo que cuando un niño sabe que su madre le deja hacer todo o al revés, da igual. Y su padre es muy duro. Cuando quiero conseguir algo, voy a mamá porque mamá me va a dejar. O si es al revés, voy a papá porque papá me va a dejar. Y luego ya veo cómo lo hago. Entonces, esa unión, ir todos a la misma con una idea, para mí creo que es la clave. La clave en la que el entorno no va a afectar tanto, porque cuando tú me hables de ese entrenador, es que hemos decidido que esto lo vamos a trabajar así, lo vamos a hacer así, vamos a tener este nivel de exigencia con estos jugadores, vamos a hacer las cosas de esta manera, y para mí creo que eso es la clave. No entrenadores sueltos con... Cada uno luego tiene su personalidad. Cada uno le da su estilo, totalmente de acuerdo, pero no puede ser una diferencia grande, sobre todo en el estilo de liderar. Vamos a por otra pregunta por parte del público. Nos preguntan que, al haber sido muchos años segundo entrenador, ¿cuál es para ti, qué crees que es lo que más necesita un primer entrenador? ¿Qué puntos son importantes y cómo le puedes ayudar? Bueno, yo creo que hablando del segundo entrenador hay una cosa para mí que es muy importante. Y esto sí que es el primer principio que no se puede fallar. Y es que el primer entrenador y el segundo entrenador tienen que estar alineados en la misma idea de juego, en la misma idea de, por ejemplo, a mí ha habido veces, te pongo un ejemplo, yo nunca he llevado una selección de Castilla y León, por ejemplo. Nunca se me ha dado la oportunidad. Se me dio un año la oportunidad de llevar una selección de Castilla y León para trabajar como segundo entrenador con otro entrenador. No voy a decir nombres, es un entrenador que yo admiro mucho, pero creo que su estilo de juego y mi estilo de juego no tiene nada que ver. Entonces, como yo creo que ese estilo de juego no tiene nada que ver, yo les dije, mira, creo que no tiene sentido, porque si él va a decir que aquí es mejor hacer falta y yo creo que es mejor sacar falta de ataque, por decir cualquier tontería, digo, si los entrenadores no estamos alineados en la misma idea, es imposible. Entonces, primera circunstancia fundamental, yo creo que el primer entrenador debería de elegir al segundo entrenador o por lo menos deberían de estar en la misma idea. La segunda, que es muy importante, es hablar con el primer entrenador sobre cuáles son tus funciones y cuál es su estilo de liderazgo. Lógicamente, tú no vas a actuar nunca igual que el primer entrenador. Yo no soy hipócrita, yo no lo he hecho nunca. Yo he actuado diferente. ¿Diferente en qué sentido? Su entrenador siempre es la cara amable, los jugadores muchas veces no se atreven a ir directamente al primer entrenador a contarle cosas y te las vienen a contar a ti. Segundo, y en ese punto, muy importante, saber filtrar. O sea, tú no puedes ir con todas las tonterías que te cuentan, tonterías, no digo esas tonterías, con todos los malestares o enfados que tienen con el primer entrenador, porque tú tienes que conocer al primer entrenador. Y hay veces que si le dices cosas que te dicen los jugadores, sabes que eso le puede influir negativamente incluso en contra de ese jugador, porque filtrar eso no es tan fácil. Todos tenemos nuestro corazoncito, nuestras emociones y tal. Entonces tú tienes que saber explicarle las cosas de lo que ocurre en el equipo de una forma solamente lo que consideres que es importante, sobre lo que crees que se puede influir y filtrándoselo ya un poco con la manera en la que crees que se puede influir. Oye, mira, yo creo que a este jugador, si hiciéramos esto, le podríamos hallar, porque yo le veo un poco desmotivado en este sentido, no está jugando mucho y tal, pero yo creo que reclama un poco esto. No le vas a decir, oye, ha visto y me dice que está harto de ti porque es que no le enseñas esto y no le corriges y le corriges siempre mal y le voceas. Entonces, quiero decir, tienes que saber hacer eso desde mi punto de vista. Entonces, es alineado en los conceptos técnicos tácticos del estilo de juego, si no, no tiene ningún sentido.
No puedes andar criticándole nunca a las espaldas de lo que está haciendo porque supone que tienes la misma idea y después un poco alineados y saber filtrar la dirección de equipo. Lo demás, a partir de ahí, para mí es un poco secundario. Dentro de una estructura, ¿vale? Como puede ser París, habitualmente nosotros creo lo percibimos como algo tremendamente elitista, vamos a decir, ¿no? Encima, en el momento en el que tú llegas a París, aquello era como, bueno, vamos a conseguir el equipo de cromos, con todos los cromos, los mejores cromos, ¿no? Para intentar ganar. Cuando un entrenador se encuentra con eso, ¿cómo luego vence la frustración de ese entorno que todo el mundo dice, estos van a ganarlo todo? ¿Cómo gestionáis eso, en este caso Raúl y tú, con la plantilla de cracks que teníais? Y si era algo que con los años yo creo que se ha visto más natural o menos, no influía tanto todo eso que la gente pensaba, sino que vosotros lo tratabais de una manera más natural, el hecho de no ganar siempre o no ganar la Champions, lo que es un poco la... Claro, de hecho, pues antes de llegar allí vamos a ser sinceros, ¿no? Si a mí me dices cuando a los 14 años dejé de jugar a balonmano, era un jugador realmente malo y que después iba a estar una vez en mi vida en el Paris Saint-Germain, digo, estás loco. Cuando nunca has buscado ser entrenador profesional, sino que te ha ido llegando, pues más todavía. Entonces, bueno, sí que es cierto que cuando llegas allí yo no te voy a engañar, digo, estás impresionado por todo, ¿no? Porque es un club súper, súper, súper profesional, tienes de todo lo que necesitas y más, tienes todos los medios que quieres, pero también es cierto que hasta que no estás dentro no terminas de ver las cosas realmente como son. Luego llega un punto que lo normalizas demasiado. O sea, ves que con los que estás entrenando es como si yo ahora os estuviera entrenando a vosotros. Da igual entrenar a los del París que a vosotros. O sea, lo terminas normalizando también demasiado. Lo que sí que es cierto es que tienes muchos choques. Muchos choques no de problemas, sino choques en el sentido de lo que estabas acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, llegas a París y claro, tú un jugador hasta que no lo tienes no sabe realmente cuál es su categoría, lo que es capaz de hacer y tal. Sabes cosas, pero no sabes todo hasta el final. Entonces, por ejemplo, yo venía acostumbrado en Logroño a que el club me ayudaba muchísimo, me respetaba muchísimo en todas mis decisiones. Llegas a un club como París y tú puedes decir que quieres un jugador, pero el club puede decir no. O que quieres ir a hacer esto por otro camino y puede ser que te digan que no. Entonces tienes que llegar a un consenso sobre los jugadores que quieres y tal. Yo creo que París, lo que ocurrió es que cada vez, bueno, pues empezamos, yo creo que un equipo que estaba muy bien. Aquel año en cuartos de la Champions, quedamos fuera de grupos, en cuartos de la Champions quedamos eliminados, porque hicimos un primer partido fuera de casa muy, muy malo. Y a partir de ahí te das cuenta de que, bueno, hay jugadores que te gustaría que continuaran, como Sander Sagosen, y te das cuenta que París no es tanto como parecía, porque hay otros equipos que les pueden pagar más y se van, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio entre lo que es el club, cuáles son sus valores. Por ejemplo, a mí me impactó mucho la primera conversación cuando el club te dijo al Calafi que lo importante es que ganemos o perdamos o creáis que os han robado o no o tal o cual. Hay que saber mantener, hay que tener educación, saber mantener la compostura y tal. Entonces, tienes que entrar en un club, conocer sus valores, cuáles son sus objetivos y al final te das cuenta de que París tiene grandes jugadores, pero que hay 8 o 10 equipos que tienen parecidos y que todo el mundo quiere ganar. Entonces, bueno, tu objetivo es ganar la Champions, pero te vas dando cuenta cuando entras de que, bueno, te habrás equivocado en cosas, habrás hecho cosas bien o mal, pero que no es tan sencillo como parece desde fuera y que tienes determinados jugadores que son buenos, pero yo, por ejemplo, cuando llegué a París dije, son muy buenos, pero no les veo a esa diferencia inmortal que veía antes de ir respecto a los que yo tengo. O sea, los míos no son tan malos. O sea, quiero decir, son mejores los de París, lógicamente, pero no hay esa diferencia. Entonces, bueno, intentas gestionar un poco todo eso, ¿no? Ese cambio de lo que venías acostumbrado a lo que te tienes que adaptar, a trabajar con más gente, a tomar más decisiones con más gente y es un cambio que al principio es un poco complicado.
Bueno, pues vamos a por la última parte de la entrevista. No sé cuánto has trasteado tú con ChatGPT. Nada. Nada. No, Bueno, yo soy muy antiguo. bueno, pues como siempre hacemos con todos los invitados, introducimos tu perfil y les pedimos que nos haga preguntas. Entonces, la primera que nos lanza es si tienes algún ritual o superstición antes de los partidos. La verdad es que, sinceramente, ninguna. Lo que sí que te digo es que antes de los partidos es una cosa que siempre me ocurre y no lo puedo evitar. He intentado hacer muchas cosas para evitarlo pero no es un ritual. Es que sea un partido más o menos importante, cualquier tipo de partido, yo tengo que ir muchas veces al servicio, tengo diarrea, tengo que incluso a veces de los nervios me dan ganas de vomitar. Entonces, de esa tensión y de esos nervios antes de los partidos es una cosa que me pasa siempre. Pero, por ejemplo, no tengo superstición respecto a ponerme una ropa determinada, a ponerme una ropa, a entrar con el pie derecho, a hacer algo. Yo supersticiones, la verdad, o rituales, no tengo ninguno. Sí que, por ejemplo, me gusta, eso sí, me repaso, por ejemplo, lo único que hago como ritual es, antes de los partidos, he hecho un vídeo resumen del rival y entonces me lo vuelvo a ver yo antes del partido y en una hoja hay veces que apunto, he preparado esta jugada especial, me la apunto, lo llevo en un bolsillo, pues en algún momento con la tensión se me olvida y necesito mirarlo, ¿no? Pero no tengo ninguno más, ¿no? No tengo muchas cosas. Vale. ¿Qué es lo más curioso o raro que te han pedido los jugadores durante un tiempo muerto? Durante un tiempo muerto, ¿O alguna situación rara que alguna te haya podido situación. pasar? Bueno, realmente durante los tiempos muertos yo suelo decir más o menos lo que tienen que hacer, pero sí que es cierto que cosas raras, no, alguna vez, por ejemplo, en algún tiempo muerto me han dicho, oye, yo creo, déjame hacer esta que seguro que ahora se la paso al pivote y en este bloque la vamos a ganar seguro, tal, o hacemos un desmarque con el extremo y el otro que salte al fly porque yo les he visto que tal. A mí lo único que me ha parecido más o menos curioso es que en un tiempo muerto este año, jugando un partido de competición europea, viene un jugador y me dice, oye, el entrenador contrario sabe que, no sé sabe que en esta situación, la primera no, pero la segunda vas a jugar un fly. Yo me quedé impactado. Digo, ¿y eso? No juegues el fly, no juegues el fly, tal. Y es cierto, porque yo me fijé en el entrenador y les dijo, en la segunda van a jugar fly. Me imagino que es porque, bueno, ahora como los partidos se emiten en directo, a lo mejor tienen alguien escuchando lo que estás diciendo, ¿no? Pero no he tenido así ninguna cosa curiosa que me hayan pedido. Y por último, ¿alguna anécdota previa o post partido que puedas comentar Después de un partido, o antes de un partido? bueno, mira, una costumbre que he cambiado, una costumbre que he cambiado con el paso del tiempo, es que esto lo he cambiado, por ejemplo, ahora en Benfica, en el club en el que estoy, es que después de los partidos, a mí no me gusta, ahora antes siempre entraba y les decía cómo había visto el partido. Pero hay veces que luego te arrepientes de lo que has dicho, si has perdido, dices cosas que a lo mejor no deberías haber dicho en ese momento. Entonces, por un lado es muy impersonal, porque cuando acaba el partido yo ya no entro al vestuario, ya no hablo con ellos, prefiero hablar al día siguiente tranquilo de lo que me ha parecido bien o lo que no me ha parecido bien durante el partido y decidí no hacer eso, ¿no? Pero bueno, anécdotas, bueno, más que una anécdota, experiencias complicadas después de un partido, por ejemplo, yo te puedo contar una, ¿no? Eh, yo estaba en Logroño, era una temporada que estaba entrenando a Logroño, acaba el partido y hay un jugador que estaba acostumbrado a jugar bastante y en ese partido juega poco. Y ganamos un partido que era complicado sin él. Y cuando entro al vestuario, pues está enfadado, me mira mal, no está nada contento. Y entonces yo me enfado y le digo, ven un momento. Entonces sale fuera del vestuario y le digo, porque a veces también es importante que los jugadores sean así. Le digo, oye, mira, digo, por lo menos has ganado el equipo. Digo, los 5 minutos siguientes, por lo menos estás alegre, aunque no hayas jugado, intenta por tus compañeros,
un poco apoyarles también por los que han jugado, por los que tal, por los que cual, ¿no? Entonces dice, bueno, dice, tú lo ves así, yo no lo veo así. Dice, yo te voy a ser muy sincero. Dice, a veces en los equipos hay mucha hipocresía dentro. Dice, tú tienes una ventaja, que tú como entrenador, tu egoísmo es el beneficio del equipo. Tu egoísmo, tú vas a vivir de que ganemos. Entonces, que ganemos es lo positivo para el equipo, pero yo no. Yo si no juego, para el próximo año no voy a tener un buen contrato. Digo, y yo no puedo estar contento. Si yo juego y me va bien y tengo un mejor contrato y mi familia va a estar más contenta, si además ganamos, estaré contento y tal. Y yo le dije, vale, venga, yo entiendo tu posición. Esta posición, digo, y te agradezco que seas sincero. Ahora te lo digo yo de otra manera. Vale, ¿tú crees que es injusto que tú no hayas jugado? Si tú crees que es injusto que no hayas jugado, vamos a cambiar el rol para el próximo día. Si tú crees que debes de jugar todo, al próximo día, cuando hagamos la convocatoria, entras tú y dices a tu compañero que no se merece jugar, que eres tú el que se merece jugar. Entonces me queda así y me dice, no, bueno, porque es que esa no es mi función. Digo, entonces, o sea, más que una anécdota es que hay muchas cosas que ocurren que, por ejemplo, hablando de gestión de equipos, que no son fáciles. Claro, es que es muy injusto que yo juegue con esto, pues, con este, es que este no es bueno y yo sí. Bueno, dile tú a él que no es bueno, ¿no? ¿Qué quieres que le diga? Que no es bueno y que te ponga con otro. Mm, Quiero decir que hay muchas cosas que son complicadas y si me preguntas por antes y después del partido, creo que son cosas delicadas. Sobre todo después de los partidos son situaciones que a veces, cuando ganamos somos todos muy majos. Incluso, te pongo este ejemplo porque hemos ganado y no somos todos tan majos, entonces gestionar esos momentos son complicados. ¿Alguna recomendación más ya? Vamos a la parte personal. ¿Alguna recomendación de lecturas, música o cualquier contenido, algo que te pueda apasionar? Me acuerdo que Juan nos sorprendió con el tema de los bonsáis. O sea, cualquier tipo de pasión o cualquier cosa que te guste. Bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que lo que te voy a decir está más que superado. Mira, yo no tengo... Me gustaba mucho en su momento jugar al ajedrez. En su momento me gustaba tocar la guitarra, me gustaba un poco lo de la música. Si te soy sincero, no tengo tiempo, bueno, no leo libros y ahora estoy muy concentrado bueno, cuando estuve en Francia fui capaz de tener un nivel suficiente para hablar francés. Y uno de mis grandes problemas en la comunicación con mis jugadores, que es una vergüenza por mi parte, es que tengo que mejorar mucho mi inglés. Entonces yo ahora estoy concentrado en mi hobby, que no es un hobby, porque además es algo que no es agradable para mí, es mejorar mi inglés, que los jóvenes vosotros lo tenéis más que superado, pero para gente como yo, con una cierta edad, ya es muy complicado. Entonces, mejorar mi inglés, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hago yo ahora mismo en Portugal es una vergüenza. Es una vergüenza que todos mis ayudantes hablan español, yo hablo con ellos en español, pero es que a los jugadores les hablo en español, porque salvo dos, todos entienden español. Entonces, si tienen que acostumbrarse a ellos, entonces si vamos a Portugal, yo debería de hablar portugués, o al menos inglés, que es lo que todos los jugadores hablan, ¿no? Entonces, hay dos que ya te van aprendiendo el español, y yo a ellos les hablo en inglés, ¿no? Pero yo creo que los idiomas es fundamental, hablar sobre todo inglés, donde vayas, respetar esa cultura y aprender su idioma, ¿no? Yo les he dicho aprender portugués cuando termine de aprender inglés, pero yo no tengo ni hobbies. Mira, lo único que he intentado cambiar estos últimos años, porque ya te digo que la vida de entrenador para mí está siendo es un poco un infierno, terminas comiéndote la cabeza todos los días, es que por la noche hay una hora en la que me gusta sentarme, poner la televisión y ver una película. A lo mejor no la acabo, la sigo viendo el día siguiente, o tener un momento un poco de descanso y no seguir ahí antes de irte a dormir dándole vueltas al balonmano. Y un consejo que darías al Jota del futuro. Del futuro, yo sobre todo que sea capaz de tomarse las cosas de una forma diferente, ¿no? Mejorar mi calidad de vida. Yo creo que la calidad de vida de los entrenadores, yo creo que el estrés es muy negativo, como todo el mundo dice, y tengo que intentar, yo me daría el consejo mismo del futuro de intentar cambiar algo que no soy capaz de cambiar, es mi forma de entender, de tomarme las derrotas, los partidos, el día antes no duermo, el día después no duermo, y al final eso yo creo que mi salud se va deteriorando mucho, ¿no? Cuidarte un poco, saber diferenciar los momentos y no estar tan obsesionado
con los resultados que tienes en competición. Yo creo que sería el gran cambio que tengo que hacer, que intento y que no soy capaz de momento. ¿Y al Jota del pasado qué consejo le darías? Al Jota del pasado, yo creo que sobre todo el no haber sido a veces tan... A ver, no, yo no creo que el nivel de exigencia, no me arrepiento del nivel de exigencia que he tenido, porque creo que a veces era excesivo, pero a veces también yo creo que ha ayudado mucho a la gente que ha estado conmigo, no a corto plazo, sino como os he dicho, a largo plazo. Pero a veces la forma de decir las cosas y la agresividad que tenía a veces con algunos jugadores y obsesionarme demasiado con las victorias en la formación y no dar oportunidad a otros jugadores que al final no he conseguido que hayan disfrutado del balonmano. Pues Muy hasta bien. aquí por hoy. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias, Jota. Un placer. Muchas gracias a vosotros, espero que no haya sido un rollo para los que hayan escuchado esto y bueno, pues que haya sido un momento de compartir experiencias como cualquier otro momento. Gracias a vosotros por la labor que hacéis por el balonmano, que es increíble. Otros podemos vivir de esto y vosotros, bueno, pues tenéis que andar ayudando a la comunidad del balonmano con ese tipo de cosas y que espero que no haya sido demasiado rollo. Para nada. Muchas Vale. gracias. Muy bien. Muchas gracias.